Voz. De la tarde, casi 2 minutos en realidad, de la República Argentina. Bienvenidos a Tarde para Nada. No soy María O'Donnell, soy Sebastián Davidovsky. Acá estamos arrancando. María está de vacaciones. ¿Vieron cómo es este grupo? Que hay cada tanto uno que se va. No es el caso de Alfredo Sainz, que siempre está acá. Sí. Y siempre lo remarca encima. Entonces, ustedes se darán cuenta que no es solamente una presencia permanente, sino que es una presencia que muy demostrativa. O sea, todas las semanas que él está, lo dice. Lo decís como si fuera un poco botón. Es algo así, es un resumen de alguien que es medio olfa. Si querés de eso, ¿ves, señorita? Yo estoy acá siempre. ¿Cómo andás, Alfred? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Está Claudia Piñeiro, que se tapa la boca porque ella sabe que es una de las que... Me tapo la boca porque me tapo la boca. De las que remarca permanentemente que falta, básicamente, que pega yo falta. No lo remarcan ustedes. Lo remarcamos nosotros. Sí, no veo ninguna culpa en el rostro de Claudia, pero ninguna culpa. Está muy bien que si hay algo que tiene este grupo, y lo más lindo que tiene este grupo es que no tiene culpa. Así que eso es lo más lindo. ¿Qué haces, Clau? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Con calor? Sí, raro, ¿no? Porque estaba como muy caluroso. Un día hermoso, pero caluroso, ¿no? Hacía frío. No, hizo frío. Al sol estaba bien, pero sí. Ya cuando empieza a bajar ahora está... Máxima 13 grados, creo que fue, Sí, mínima 5. el solcito al mediodía... No, pero ya ahora estaba... No. Fue un sol necesario, ¿no? Sí. Digo, veníamos de muchos días grises, muchos días así. A quien escuchan ahí es a Rodo Rage, que me imagino como varios de ustedes habrá lavado de ropa hoy. Hoy fue un día de... No sé. Importantísimo. O sea, muy importante. O sea, creo que el consumo hoy Camesa, no sé cómo lo midió, sí. Pero creo que así como te decían que en el Mundial bajaba el consumo de luz durante los partidos. Hoy tuviste efecto lavarropa. Hoy tuviste el efecto lavarropa que explica el gran consumo de energía que hubo en la República Argentina. Ya la gente no sabía dónde colgarla. Estaba incluso tapados los muebles de ropa colgada, sábanas que tapaban las bibliotecas, porque la gente no sabía qué más hacer para que la ropa se secara. Pero bueno, por suerte pasó y hoy está bastante lindo. Bueno, ¿cómo anda? Hoy una semana muy movida, como siempre, va, en la Argentina. Ayer con la media sanción de, iba a decir la ley de tierras, pero no, esas leyes que... Se llamaba la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. De la propiedad privada. Que entre ellos tenía 2 capítulos que se cayeron. Que un era nombre poco feliz. Claro, la ley de inviolabilidad. No hubo marketing ahí en el... No. Y era como una especie de ley ómnibus, ¿no? Porque contenía varios proyectos que eran bastante disímiles entre sí, ¿no? Uno, digamos, por un lado tenías el que permitía la compra de extranjeros, que en un momento era sin límite y después se había bajado al 25%. Compartiendo con la ley de desalojos de inquilinos. Y con la ley de fuego también. Y con la ley de fuego, que es la otra que terminaron bajando ayer, que básicamente querían volver a permitir que se pudiera comprar una tierra, no en 30 años, sino casi inmediatamente, una tierra que había sido incendiada intencionalmente. Finalmente eso también se cayó ayer en el Senado y quedó sobre todo la más importante, me parece la de desalojos, ¿no? La del desalojo express. No sé si hay una senadora, se llama Tercia Asteriza, la de Chubut. Bueno, después me lo googleé, como si te dijera Tercias con Z. Que ella explicó que en realidad ella iba a votar en contra, pero que en realidad es impracticable, excepto en Buenos Aires, porque casi todas las provincias de Buenos Aires, casi todas las constituciones provinciales, la de Chubut seguro, porque ella es la que estaba hablando, sí. Pero también de otras provincias, impiden que se pueda utilizar esa forma de desalojo. O sea, como viene la ley provincial, que es más importante que la ley nacional. Eso fue lo que ella dijo cuando yo la estuve escuchando cuando hablaba y después Edith Terenzi es. Exacto, Edith Terenzi. Ella dijo que en Chubut por lo menos era así, pero después leí en algunos lugares que hay varias provincias donde no se va a poder aplicar. Bueno, igual falta diputados. Básicamente todavía se va a aplicar en Capital. Igual todavía no está, digamos. No está la ley. El sí, Senado, sí. tiene que pasar diputados, hay que ver si se aprueba igual en diputados o si hay un cambio y vuelve
al Senado, no es tan inmediato. Son de esas leyes también, de esas discusiones que permean mucho. No sé, yo justo tuve la casualidad, viste que siempre uno dice lo que habla la gente en la calle. Y vos decís, bueno, che, por ahí la gente no está comentando esto. Pero a mí me pasó justo el otro día en el supermercado. Realmente estaba en el supermercado de la esquina y había un pibe explicándole a una piba, entrando al supermercado, la importancia de ir a marchar el jueves, y le estaba contando lo que estaba pasando con la extranjerización de las tierras. Por la ley de tierras. Por la ley de tierras. Sí. Y yo dije, bueno, esto será un ejemplo, un chiquito. Pero después cuando empecé a ver también a varios famosos que no suelen ser políticamente jugados, llamémoslo así, que empezaron a participar de la discusión pública con mensajes tipo Tini Stoessel, la verdad que me sorprendió, porque, qué sé yo, que Lali diga algo no me sorprende, que Woz diga algo no me sorprende, pero que Emilia Mernes, también participara de la discusión, o sea, que permeara ya en no sé, en artistas que quizás... Sí, Juana Molina, por ejemplo, hizo un video muy bueno, y Juana Molina habla a veces, pero no es que está siempre en las redes, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Y el video que ella hizo fue muy bueno también. Pero me pasó eso, ¿no? Como me parece que fue una ley o un tema, dentro de esas tantas leyes que mandó de la inviolabilidad de la propiedad privada, que permeó mucho. No sé, que sentí que incluso la marcha de ayer me hizo acordar mucho a la marcha universitaria, la primera, la grande, o si querés a las otras también, que no tienen un reflejo partidario claro. Sí, hay una gran diferencia con la marcha universitaria, que es la siguiente. Yo fui a la marcha ayer, no sé si ustedes fueron. No, yo no fui. Y generalmente... Fue mi cumpleaños, claro, déjame festejar mi cumpleaños. Pero, bueno, yo vi determinadas condiciones particulares. Sí. Yo suelo entrar por Callao desde Corrientes hacia el Congreso. Y en general, en todas las marchas que yo fui de otras cosas, esa, la que fue cuando fue el tema LGTB, las feministas, etcétera, vos vas marchando por Callao hasta el Congreso y en algún momento se empieza a tapar porque no podés avanzar por la cantidad de gente. Ayer por Callao se andaba bastante bien hasta... Y yo dije, qué raro, yo iba con Noelia Barral Grijera, qué raro decíamos. Hasta que vimos la valla que pusieron, vos no podías llegar al Congreso por Callao. Entonces te tenías que derivar a calles anteriores para llegar al Congreso. Lo primero que dijo Noelia cuando vio esa valla, dijo, esto termina mal. Y terminó mal. Claro. Porque era como una trampa donde vos no podías llegar al Congreso por ahí, te derivabas por las del costado. Evidentemente, me imagino que del otro lado deben haber hecho lo mismo. Me decía hoy Esteban Paulón, con quien estuve en la FED, que también ellos para salir del Congreso les habían dejado como un hueco que tenías que pasar de costado hicieron todo un vallado muy particular, pero vos de este lado podías entrar. Entonces era como un embudo donde todo el mundo terminaba ahí. Claro. Se notaba una intención en ese vallado, para mi gusto. Básicamente la intención es muy clara, que la gente no pudiera marchar o que no pudiera acercarse al Congreso. Entonces eso es no poder manifestarte, y eso termina con determinadas situaciones como terminó ayer, ¿no? Claro. Y además, más allá de que pueda haber habido alguna persona que haya hecho cosas que no correspondían, la represión policial es inaudita, es una vergüenza, es algo extraordinario. Las imágenes de esa gente, esos gendarmes o no sé, policías corriendo en una marcha que yo todo lo que vi era pacífico. Pero cuando ves los chorros de agua y ves los gases lacrimógenos y que una fotoperiodista tiene una fractura de cráneo, y decís, acá me parece que se le fue la mano, y lo ¿no? temprano además, ¿no? Porque muchas veces las represiones son más tardías, cuando de un principio se va la mayor parte de la gente y queda tal vez los grupos más combativos. Digo, hay como una liturgia ahí, tal vez que podría decir, bueno, funciona así. Pero fue muy temprano como para decir, no vengan directamente. Y era muy masiva, de hecho funcionó en no vengan. ¿Era muy masiva la marcha? La marcha estaba llena de gente. Cuando logré llegar hasta la plaza, sí, había muchísima gente. Sí, porque el gobierno da de baja el proyecto el día anterior, igual. Porque tenía miedo a la masividad. Se ve que venía trabajando muchísimo y le ayudó mucho también el tema del clima, digamos. Así todo estaba lleno de gente, de mujeres, de hombres, de chicos, de grandes, de todo. Pero que hubiera sido el número, si no daban de baja y el día no era horrible, hubiera sido impactante. Yo creo que podía ser una nueva universidad. Sí, por eso digo, porque tiene las mismas características en términos de lo partidario. El dato, ¿no? Mis hijos me preguntaban, cosas que a mis hijos les pasa un poquito de largo, me preguntaban de eso de la marca. Eso, por eso te digo, hay algo que permeó, ¿no? Sí. O sea, que quizás por algún posteo, no sé, lo quiero decir, no sé si el caso de tus hijos fue por eso, pero te fuiste enterando por diferentes lados.
y eso, si querés, es una lógica que rompe el algoritmo de las burbujas, ¿no? Me parece que es eso. Jugó con la idea de patria que veníamos jugando desde el cartel en el Mundial. Digo, hay una narración más grande, un arco narrativo más grande que arrancó hace un mes y pico y que termina, o que tal vez no termina, ¿no? Pero que ayer tuvo un nuevo capítulo, digo, no fue tan solo una marcha. Con la universidad también pasa algo así, ¿no? Porque la universidad pública es algo de cierto orgullo nacional. Hay otras leyes que también no tienen que ver con el orgullo, pero la universidad pública es el orgullo nacional y obviamente la tierra es parte del orgullo nacional. Y me permito sumar también a todo esto que estamos charlando, que también es un gobierno que no tiene como un eje el nacionalismo. O creo que ahora lo está tratando de buscar, quizá de alguna manera. No sé si lo está encontrando, no sé si lo va a encontrar tampoco, porque es evidente que no hay algo en su raíz nacionalista. No está en el discurso de la industria nacional, no está en su discurso... a diferencia de otros gobiernos que están emparentados ideológicamente de ideología parecida, este es mucho menos nacionalista que lo que puede ser, no sé, digamos. Sí, es una derecha no nacionalista, digamos, ¿no? Que no tiene como un eje nacionalista, ¿no? Que quizás sí lo tiene, más Villarruel, pero no lo digo ni siquiera como un elogio, lo tiene más en su discurso, a eso me refiero. Pero incluso no solamente no es nacionalista, sino que en varios casos es contraria a la idea de nacionalismo directamente, ¿no? Digo, diciendo, bueno, es mejor que vengan importados porque los nacionales son estafadores. Digo, es un mensaje claro de ellos, de alguna gente. Con razón o sin razón, no importa, pero digo, pero no está, hay algo ahí muy claro. Más eficiente la industria nacional, no, digo, hay algo de eso. Entonces, como que me parece que le permea fuerte. Siento que hay algo de todo este movimiento que vos, Rodo, decís que se inicia con la bandera de Malvinas, o con el Mundial, digo, que también que uno podría poner que nos genera un nacionalismo. Nos encuentra con un nacionalismo express, digamos, claro, que nos constituye en argentinos rápidamente. Me parece que ahí hay algo de ese inicio que tiene su correlato con esta ley de tierras que fue finalmente bajada por algo que estaba pasando en las calles, me parece, ¿no? Como algo que estaba pasando masivamente y que permeó en sectores que, repito, que no están partidizados, que no están politizados, que de repente se encuentran con un posteo de Tini Stoessel, de Emilia Mernes y que hay reflejos. Un posteo que también circulaba era que lo ruso, la mujer de Messi, que nunca hace comentarios políticos, Antonella Rocuso, le likeó un video a Leuquito, al hijo de Alfredo Leuco, ¿cómo es el nombre de pila? Diego Leuco, donde se quejaba de esta ley mucho y ella lo likeó, que para ella es una manifestación bastante fuerte porque no hace comentarios de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces circulaba. Fíjate como uno pone. No, pero no es una pavada que digamos que alguien likeó otra cosa. Podés manifestar básicamente una intención o un interés. O sea, claramente cuando vos ponés me gusta es por eso, excepto que te haya sin querer alguien de tu hijo, Thiago Messi, le agarró el teléfono sin querer y le apretó un botón. No creo que haya pasado eso. Lo que digo es que hay algo, digamos, significa algo ese poner me gusta. No es una pavada estar analizando ese Big Data. Creo que subió Mermes y el que subieron varios, que es el que subió Licha Martínez, es un video que hizo Amnesty, que estaba muy bien porque lo que te iba mostrando eran los distintos paisajes de la Argentina y era un video que podía subir cualquiera. Te quiero decir, no tenía una frase lapidaria contra el gobierno, no tenía nada que vos digas, yo con mi ideología no puedo subir. Cualquiera podía subir ese cosa y no era partidario, exactamente. Y por otra parte, te emocionaba realmente, porque veías todos los paisajes de la Argentina y pensar, ¿cómo no están queriendo cuidar esto, no? Claro. Bueno, básicamente esto pasó esta semana. Todavía están contando en algunos canales justamente que le pasó a una fotógrafa, ¿no? Que sufrió una microfractura, gracias Clau, de cráneo, y todas las consecuencias de lo que se vivió ayer en la marcha, sobre todo tan temprano, es lo que decía Rodo antes, ¿no? A las 4:30 de la tarde ya pasaba esto, ¿no? Ya pasaba que la policía estaba reprimiendo a algunos de los que estaban llegando justamente a la Plaza del Congreso. Pero bueno, más allá de eso, está la pelea también Villarruel con el gobierno. Esta semana hubo varios funcionarios, ¿no? Diego Santilli, por un lado, Pablo Quirno, pidiendo la renuncia de la vicepresidenta de la Argentina, pidiendo que se vaya Victoria Villarruel. Ella dijo, yo no desestabilizo a nadie. Fue en una misa, ¿no? Habló ahí la vicepresidenta. A la salida de la iglesia. A la salida de la iglesia, en esta semana en la que también se confirmó la visita del Papa. Se me fue el nombre del Papa. Ayúdame con el nombre del Papa, por favor, porque se me fue el nombre del Papa. Lo tenía, me acuerdo del nombre de. No importa, viene el que sucedió a Francisco, vamos a decirlo así. Papa. Viene el Papa. El Papa, ya está.
León 14. León 14, sí, gracias. León 14. Viene el Papa León 14. No solamente a la Argentina, también va a estar en países limítrofes, también va a Perú. Él es peruano. Así que va a estar en la Argentina en noviembre. Él es norteamericano, pero vivió mucho tiempo en Perú, gracias. Siendo cura en Perú. ¿No tiene la ciudadanía peruana? No lo sé, pero quiero aclarar esto porque también... no quiero perder esta batalla. Porque también es interesante que sea norteamericano, en el sentido que él defiende ciertas causas que hoy el gobierno norteamericano no defiende, ¿no? Entonces... Sí, y hay algo ahí que va a ser interesante ver, porque lo estoy escuchando mucho a García Cuerva, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, es el puesto que ocupaba en su momento el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, y marcando un poco los problemas sociales que hay en la Argentina y cómo va a tener que lidiar el gobierno de acá a noviembre con esos mensajes. Sí. Me parece que ahí hay un tema para ver en detalles, para ver qué responden, qué dicen, cómo conviven con eso, porque una cosa es que lo diga, no sé, agarrarse con un periodista, pues no le gusta lo que dicen y que dice la gente no llega a fin de medio, otra cosa es que lo diga la iglesia en un contexto donde está viniendo el Papa a la Argentina, con lo que significa que el Papa venga a la Argentina. Y esta semana hubo manifestaciones de otro cura de Sarázara, ¿no? Que estuvo en una convención de empresarios y que pasaron cortes en muchos lados. En esta radio lo escuché yo con Tenenbaum. Y también fue buenísimo porque le estaba hablando a empresarios y dijo cosas como, por ejemplo, nadie va a estar de acuerdo con no comer todos los días. Y después le habló directamente a los empresarios diciendo, necesitamos una élite de empresarios que esté preocupado por el otro, ¿no? No solamente por sus ganancias y además no solamente por su sector, ¿no? Porque también si vos estás solo preocupado por tu sector y no porque la Argentina crezca en su conjunto, nunca van a poder salir del lugar que están muchas personas. Dio algunos ejemplos, un ejemplo de un chico, Matías, que él conocía de uno de estos barrios carenciados, y cómo a los 14 años el chico sentía que ya no tenía futuro, ¿no? Entonces, dice, por Matías tenemos que hacer esto, ¿no? Repetía mucho, fue buenísima la intervención que hizo. Bueno, vamos a ver mucho protagonismo de la iglesia seguramente de acá a noviembre. Ya está confirmado que va a haber un acto en el Monumento de los Españoles, un evento masivo. Parece que también va a haber un acto para los jóvenes que están viendo dónde va a ser. Si va a ser en River. Y después en Luján. Y después en Luján, en la iglesia de Luján. Y después se va a Córdoba. Y por lo menos por ahí, y no sé si Rosario también, pero va a ser, y después ya sigue su gira latinoamericana, el Papa León XIV. A Luján va, creo también. A Luján va, sí, lo dijimos recién. Perdón. Así que bueno, va a ser parte de la gira que va a venir el Papa a la Argentina. Realmente yo me imagino algo muy gigante. Sí, el poder de movilización de la iglesia. Y aparte hay algo que lo hablamos la otra vez con que habla el español, el Papa también. Sí, y aparte, ¿hace cuánto no viene un Papa? Y de Juan Pablo II. Sí. Y estábamos recordando que lo hablamos con María la semana pasada, también que hay como yo lo veo mucho en las marchas a Luján, casi siempre me agarra porque me voy para el oeste los fines de semana y me agarra cuando es la caminata a Luján y es realmente impresionante la cantidad de gente que va a Luján. Es un movimiento muy masivo que penetra mucho entre los jóvenes y un poco lo decíamos a colación también de la visita de Aitana a la Argentina la semana pasada, que hay algo como medio de moda también con los símbolos católicos, con llevar la cruz, hay algo... Rosalía. Sí, hay algo... es que dije Aitana, sí, perdón. Sí, Rosalía, gracias. Es que estoy tan enojado con Rosalía por lo que nos hizo en el Mundial que no la puedo ni mencionar. No, pero digo, con lo que hizo... pero hay algo de los símbolos que están como medio de moda. Sí, recuperar el movimiento religioso. Claudia hablaba la semana pasada de la película Los Domingos, que es ese tema en España está muy fuerte, como un reverdecer religioso y que entronca también algo en la Argentina. Me parece lo de Rosalía fue fuerte, digamos, eso, todo el disco de Rosalía básicamente es un disco muy espiritual también, pero digo, más allá de Rosalía, hay algo que está... Más que espiritual, religioso. Digamos, religioso, total. Religioso cristiano católico. Total. Bueno, 7:20 de la tarde, estamos acá en Tarde para Nada junto a ustedes en este día que por fin salió el sol, así que seguramente están lavando la ropa. ¿Mañana va a estar bien también el día? No tengo idea. ¿El fin de semana va a estar bien? Sí, va a estar lindo. Así que laven ropa también mañana. No gasten toda la energía hoy que Camesa está preocupado. Ay, cómo me gusta esto, ¿eh? A esta hora, 11 grados en la República Argentina y nosotros vamos con Claudia Pineiro, claro. Ella ya está aquí, qué flash, es Claudia Pineiro. Qué alegría, ella ya está aquí, qué flash, es Claudia Pineiro. Claudia
Piñeiro estaba abriendo las aceitunas que nos trajo nuestra queridísima María Marta Escarano, que nos vino a visitar. Nos vino a visitar. La gente está volviendo con el gobierno de Milei. Es la misma que se había ido con el gobierno de Milei. La gente está volviendo y de hecho cuando se vaya dentro de un par de semanas vamos a decir que la gente se está yendo de la Argentina. Y trae alimentos porque acá no hay alimentos. Exactamente. No, eso hay. Por suerte hay, Rodo. Vos nos contás todas las semanas. Bueno, Claudia Piñeiro, vamos a hablar de teatro. Sí, antes de eso quiero avisar, para que la gente ya empiece a llamar, que estamos regalando 2 entradas para algo muy particular. Es para una persona y un acompañante para la fiesta aniversario de la FED. La FED, vamos a hablar, dentro de un rato hablamos de la FED, que es la Feria de Editores Independientes. Este año es la edición número 15 y el sábado 8, con música a cargo de Diamante, el DJ La Malibú y Sandwich Pino Bar. Okay. En el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroze 3455, hacen una fiesta de la FED, que es con entrada, y acá estamos regalando 2 entradas, se van a encontrar con editores, con escritores, etcétera. Si no me equivoco, es a partir de las 12 de la noche, así que es para gente que queda despierta a esa hora, porque es fiesta con baile y esas cosas que suceden después de las 12 de la noche. El que quiera ir a la fiesta de la FED con un acompañante, nos escribe al 115-379-8990. 115-379-8990. Y al final del programa decimos quién se llevó las 2 entradas para la FED. Bueno, espectacular. Tengo una obra para recomendarles, una obra de teatro. Ay, qué ganas. Les pido. Pusiste en el WhatsApp, pusiste que no se la pierdan. ¿En serio? Pero por favor, se los pido. Ya quiero sacar entradas, porque siento que estas cosas después no conseguís nunca. No, es que te va a costar. Sacarlas ahora para dentro de un mes o 2 meses, porque está agotadísima. Empezaron los lunes una función, ahora están 2 funciones, está súper agotada. Se llama Las Adoro. Las Adoro. Las Adoro es el apellido de 2 hermanas. En realidad uno es un varón, pero son 2 hermanas, que en realidad se llaman Adorno, pero perdieron la N por el medio y se llama Las Adoro. Es una obra de teatro que está en el Galpón de Guevara los lunes a las 7:30 y a las 9 de la noche. Son 2 funciones, o a las 7 y a las 9:30, no me acuerdo, bueno, son 2 funciones, que es dramaturgia y dirección de Juanse Rauch, que es un dramaturgo al que hay que prestarle muchísima atención. Es un pibe súper joven, 28 años, que vino de Bahía Blanca hace unos años, estudió en la UNA, dramaturgia y demás, y ya es la 3.ª obra que es de esas que todo el mundo dice, tenés que ver esta obra. Antes de esa tenía una llamada Paquito, que era sobre La cabeza contra el suelo, que era sobre Paco Yamandreu, y tiene una que está ahora en el Maipo, había estado en el circuito alternativo y ahora está en el Maipo, que se llama Saraos Uranistas, que está súper, todo el mundo diciendo hay que ir a ver esa obra, que es esa la voy a comentar cuando la vaya a ver, porque no la fui a ver, pero es sobre la forma en que la policía y también desde los lugares psiquiátricos trataban a las mujeres trans en el siglo pasado, ¿no? Okay. No hace tanto, en el siglo pasado. Él estudia mucho todo lo que tiene que ver con las comunidades LGTB, y pero digamos, en esta, Las Adoro. Vos no sabés cuál es la sexualidad de estos 2 hermanos. Evidentemente 2 hermanos que están solos a los 86 años probablemente habrán tenido algunos conflictos con manejar todo lo que tiene que ver con su sexualidad, pero no tiene ninguna importancia en esta obra. Son 2 seres entrañables que los hacen 2 actores que yo no les puedo explicar lo que son. Uno es Mariano Saborido, que quizás lo vieron en Lo que el viento hace, o yo lo vi la primera vez en Paraguay, también trabaja en Viento Blanco. Es un chico impresionante siempre que lo ves. Para lo que el río hace. Lo que el río hace, ¿te acordás? Las de las Marul. La de las Marul, sí. Bueno, ¿cuál era? Él es el empleado de una espectacular. Ya sé que es espectacular. Por eso te digo, si lo viste no te lo olvidas. No, sí, espectacular. Bueno, te puedes olvidar el nombre, pero no te puedes olvidar de él. Y la actriz es Lucía Aduriz. Yo ya la había visto en Quiero decirte que te amo, que era una obra que hacía de Tenconi Blanco con Urtiz Berea en El Picadero, que ya me había gustado. Pero lo que hace esta chica acá, chicos, te los estoy diciendo en serio, tienen que ir a ver esto porque es una cosa impresionante. Por lo pronto son 2 pibes súper jóvenes y vos ves sobre la escena a 2 personas de 86 años, ella una mujer toda así como, viste, cuando el cuerpo se les empieza a inclinar como si llevaran un peso. Sí. Y él, el hermano, él se llama José y ella creo que se llama Lucía, son entrañables. Y son 2 personajes que fueron actores. En la época, él le gusta, dice que él cuando era chico vivía en Bahía Blanca y lo traían los padres, estoy hablando del director y dramaturgo, ¿no? De Juanse Rauch.
que lo traían los padres a Buenos Aires y que él se la pasaba viendo teatro en la calle Corrientes, el teatro comercial, y después empezó a estudiar en Bahía Blanca, no sé qué estudiaba en la secundaria, y él decía que quería ser profesor de teatro, no decía ni director ni decía actor. Y luego empezó a estudiar en la UNA y creo que hizo alguna cosa también en algún otro lado. No sé si no es investigador del CONICET también de cosas de teatro, me parece, si no me equivoco. Pero la realidad es que él investigó muchísimo, tiene mucho material de archivo, todo esto, y esta obra dice, se la quise hacer casi como un homenaje a Jorge Luz. ¿Te acordás que Jorge Luz y Aida Luz eran dos hermanos, actores? En realidad, si vos ves el programa, que parece como un recorte del diario, ¿no? Donde anuncian esta obra, y dice, dedicada a Jorge Luz y Aida Luz, a Berta y Paulina Singerman, a Carolina y Felipe Sade, a todos los hermanos, a todas las hermanas que se quieren y a los que hacen lo que pueden, a todos los hermanos que actúan. Y realmente es un homenaje a todos estos actores de aquella época, sobre todo los hermanos. La escenografía es preciosa, son todos como, ¿viste los caños esos donde se cuelga ropa? Todo así, entonces ellos entran y salen de la casa a través de esas ropas. Y la historia que te cuentan es que, bueno, que ella viene de no sé hacer qué, él está en la casa, qué sé yo, y a los dos, por distintos lados, le propusieron un papel que cuando se lo proponen los entusiasma mucho, porque son estos actores que ya no los están llamando, pero cuando empiezan a ver de qué se trata, es una película recontragore, donde lo que tienen que hacer es una cosa espantosa, es gracioso porque reciben el libreto y empiezan a buscar en qué página están, en qué página aparecen, cosa que hacen muchos los actores y bueno, mucha gente. Y entonces aparecen las 150 y pico para que además los mate, no sé, que no me acuerdo quién era que los mataba, una cosa espantosa. Entonces están como, los llamaron a los dos por separado, entonces sería una competencia entre los dos, y a su vez reciben un llamado de teléfono del pueblo donde ellos vivieron, que los llaman para ir a hacer una especie de, no sé, festival, espectáculo, qué sé yo, para luchar para que el teatro del pueblo, vieron que en muchos pueblos hubo teatros muy importantes que luego fueron como cerrándose, no se convierta en una iglesia evangelista, porque está por ser comprada por una iglesia evangelista. Es preciosa, es muy graciosa. Ellos, bueno, les vuelvo a decir, los actores son extraordinarios, es muy graciosa, pero es muy emotiva. Yo tenía al lado una chica que me daba ganas de abrazarla porque lo que lloraba esa chica sobre el final de la obra era una cosa impresionante. Entonces pasás de la risa a la emoción permanentemente. Hay canciones, ellos cantan muy bien. Es gracioso porque cantan a mi manera en un momento, que es un momento sublime de la obra, pero la empieza a cantar y la hermana le dice, no cantes esa canción, que es una porquería. Y él dice, mira, todos dicen que a mi manera es una porquería, pero la empezás a cantar y todos se suman al canto. Y vos sabés que a mí me pasa eso. Empezaron a cantar y vos decís de nuevo a mi manera, ¿no? Y al rato metés con todo, porque viste, te dan unas ganas de cantar a mi manera con ellos arriba del escenario. Aparte. Es impresionante. Yo de verdad, ustedes saben que cuando yo estoy tan entusiasmada. No digo hace mucho, pero. No, recomiendo cosas que me gustan, pero esto es otro nivel, ¿eh? O sea, te estoy viendo otro nivel. Esta obra es otro nivel. Okay. Esta obra es otro nivel. ¿Viste cuando vas al teatro y encontrás una intención de hacer una cosa distinta, por decirte, ¿no? Como que hay muchas cosas que son iguales, que están bien, que tienen buen trabajo, pero acá yo siento que hay además una intención de hacer algo distinto. Y a mí, yo valoro mucho esas búsquedas, y sobre todo cuando viene gente joven como ellos, ¿no? Excelente, las adoro entonces. La dan en el Galpón de Guevara los lunes, 2 funciones, a las 7 y a las 9:30. Claudia Piñeiro, con un entusiasmo impresionante por las adoro. Alfredo Sainz, Alfredo Sainz, Alfredo Sainz. Bueno, Alfredo Sainz, vamos a hablar de un tema que me apasiona realmente, que es el tema de aviones, vuelos domésticos, qué pasa con las aerolíneas. Sí. En un contexto, bueno, diría un contexto donde debería haber más aerolíneas, un contexto donde está la sorpresa de qué está pasando con Flybondi. La sorpresa no, si querés la indignación de qué está pasando con Flybondi. La decepción más que nada. La decepción, ¿no? Porque un mercado que ya está, que llegó a ser segunda en algún momento después de aerolíneas. Era el segundo jugador en cabotaje, Aerolíneas es el primero, pero estaba en un momento. Le había comido mucho mercado hasta que se derrumbó, sigue funcionando increíblemente, sigue operando, intentando vender pasaje Flybondi,
pero una situación, una agonía que parece muy difícil. Vamos a ver un poquito qué está pasando en el mercado de cabotaje, que es un mercado que, si vos decís hace 2 años lo que iba a pasar ahora, nadie hubiera, digamos, cuando comenzara el gobierno de Milei, vos decís, bueno, para Flybondi era un gobierno más pro una empresa privada, que Flybondi había surgido ante el gobierno de Macri, había sostenido un crecimiento importante, después, bueno, llegó la pandemia, algo medio raro, y se derrumbó durante el gobierno de Milei. Y la contracara de eso fue lo que pasó con Aerolíneas, que uno pensaba qué iba a pasar con Aerolíneas, y el pronóstico decía, bueno, va a estar complicado Aerolíneas, este es un gobierno, la va a privatizar, la va a echar todo el mundo, la va a ajustar, la va a desfinanciar, y Aerolíneas está pasando un muy buen momento financiero y también de crecimiento de mercado, servicio. Se rompieron, digamos, los dos pronósticos. Si vos decías hace 2 años, se hubiera dicho, a Flybondi el cambio de gobierno le va a venir muy bien y a Aerolíneas le va a venir muy mal, y fue al revés. Es un mercado raro que está pasando el mercado de cabotaje interno. No terminó de crecer muchísimo, y esto es la crisis de Flybondi. Flybondi ha sido un papel importante porque muchos vuelos, muchos destinos donde estaba volando solo Aerolíneas, la aparición de un competidor lo obligó a Aerolíneas a ser más competitiva en materia de precio, digamos, básicamente a bajar un poco las tarifas. Era una buena noticia si vos volabas, no sé, a Posadas o a San Salvador de Jujuy o a Comodoro Rivadavia, que Flybondi anunciara los vuelos. Era una buena noticia porque te duplicaba la frecuencia, pero también porque te obligaba a hacer que el precio de la tarifa competencia iba a ser mucho más atractivo. En este medio, lo que pasó, Flybondi cambió de dueños, entró Scaturice, que es este empresario cercano, un ex agente de inteligencia, cercano al gobierno, cercano a Santiago Puto, con muy buenos vínculos con Estados Unidos, y que en sus manos Flybondi ya venía en crisis, terminó de desbarrancar. Hoy tiene en Brasil, por la ANAC brasileña, le impidió seguir volando, seguir vendiendo pasajes, le canceló un montón de frecuencias por el altísimo grado de incumplimiento de vuelos. Digamos, Flybondi se convirtió en una lotería viajar en Flybondi. Lo veíamos viniendo en la Argentina desde el año pasado, que en los vuelos de cabotaje ya tenía todo el tiempo vía cancelando porque se quedaba sin aviones, porque no tenía los aviones suficientes para cubrir las rutas. En los vuelos internacionales lo venía cumpliendo más o menos bien, porque sabía que no se podía, básicamente Flybondi estaba volando a Brasil, no se podía hacerte el vivo, pegar esos incumplimientos, cancelar los vuelos tan fácilmente, porque en Brasil te iban a cancelar la licencia, y es de hecho lo que pasó. Ahora en la Argentina, Flybondi acaba de presentar un plan para seguir operando. Se esperaba saber si la ANAC, que es el organismo, le bajaba o no la persiana. Le dijo que no, que puede seguir operando, pero una situación, la verdad, realmente, a menos que haya una inyección de capital muy importante, parece muy difícil que la pueda remontar Flybondi, además porque la imagen, digamos, hoy nadie saca un pasaje de Flybondi, por más que te digan, che, te lo voy a ofrecer Buenos Aires, Mendoza a 25.000 pesos, decir, che, no, esto no sé si va... Claro. Quién se lo compra, con lo cual la reputación. Sobre todo querés tener un poquito, básicamente, si sacás un pasaje, querés saber que eso va a funcionar. Y que vas a volar de ida y que vas a volar de vuelta. Tengo datos acá, justo, Alfe, te completo con esto, que quizás lo tenés por ahí, pero el informe mensual de junio de la ANAC, de los datos. Sí, claro, Flybondi el año pasado tenía el 18% de los vuelos en este mismo mes, ahora tiene el 5%. Sí, es tremendo. Canceló entre el 1 y el 27 de julio en Brasil, Flybondi canceló el 79% de los vuelos. 8 de cada 10. No, ya es inviable, digamos, increíble que siga vendiendo pasajes en un punto. Increíble que la dejen seguir vendiendo pasajes. Exacto, sí. Que la dejen seguir vendiendo pasajes. Y sumado, el otro cara, esta semana se conoció los datos de Aerolíneas. Aerolíneas es una empresa que venía de déficits millonarios, de inyecciones de capital, de préstamos de aporte del Tesoro para seguir operando. Hubo un cambio, quitó algunos vuelos internacionales, se concentró mucho en vuelos de cabotaje y de regionales, Aerolíneas, pero mostró por segundo año consecutivo un balance superavitario. Aerolíneas volvió a dar ganancias, es algo que parecía también... De hecho, ahora paga impuestos como si fuera una empresa que gana. Exacto, sí, porque está ganando, porque ganó 238.000 millones de pesos el año pasado, un muy buen balance, con un cumplimiento, es un muy buen momento de Aerolíneas. No sé si volaron últimamente, más allá de algunas polémicas, que menores, eso que te cobra por la valija o que te cobra
cualquier producto que te vende, digamos, lo que más quiere la gente es que tenga precios, tarifas más o menos competitivas y que cumpla con los vuelos, y Aerolínea está en un muy buen momento, que era tampoco a priori impensado. Y los vuelos en horario y eso es algo que lo viene sosteniendo hace por lo menos 10 años. Claro, pero a priori fue muy buena en eso. A priori impensado que uno, lo que hace 2 años cuando cambió el gobierno, que iba a pasar con Milei, y vos decís, che, la va a desfinanciar, en el mejor de los casos, el peor lo va a privatizar, en el mejor de los casos la va a desfinanciar, diciendo, bueno, dejarla como ha hecho con otras empresas estatales, digamos, en una lenta agonía, digamos, eso sin fondos. Aerolínea se está funcionando bien, se reacomodó, canceló algunos vuelos, terminó unas rutas internacionales. Cambio de convenios. Sí, cambio de convenios y se volvió, la puso en estado y está funcionando muy bien. Y el otro gran ganador es JetSmart, que es una aerolínea que ocupó el lugar ese de Flybondi. Hoy por hoy es la segunda aerolínea de la Argentina en vuelo de cabotaje, no sé si volaron. Sí. Es una aerolínea de low cost, no de ultra low cost, que tiene vuelos más económicos. Que básicamente te cobra por el equipaje, si no lo compras antes, te cobra el servicio de a bordo de la comida, pero que funciona bien, digamos, no tiene problemas de cumplimiento. No, de hecho tiene aviones muy lindos, muy nuevos. Yo viajé un montón por eso. Yo también, y funciona. El dueño es el mayor fondo de inversión, Indigo Partners, que es un fondo de inversión estadounidense en base en Arizona, que es dueño de un montón de aerolíneas low cost en el mundo, de Volaris, de Wizz Air. Tiene varias aerolíneas a nivel internacional que opera este modelo, digamos, cobrarte todo, tarifas baratas. No cualquier cambio te lo va a facturar, pero que funcione, y es la otra gran ganadora de este mercado. Se retiró Flybondi, o terminó, o se está retirando, todavía está. A ellos hablan de algún tipo de recambio. También hay muchos rumores de que, como Scaturich, el mismo dueño que compró Flybondi, compró Oca, de tomar los aviones. Hay rumores de que va a reconvertirlos en los aviones para la flota comercial logística de Oca. Oca tiene aviones propios que está volando a muchos lugares del país porque lleva los paquetes, los envíos, que a ver si se especula con que Flybondi podría terminar los aviones en ese sentido, pero parecen bastante difíciles de remontar. Y el gran reto, desafío pendiente es saber si aparición de nuevos jugadores. Sí. No tampoco esta política que impulsó el gobierno más de cielos abiertos, más allá que no hubo tampoco grandes cambios, pero sí más proclive a Mirá, Alfred, estaba viendo los datos también de junio, que el año pasado habían volado, ponele, 1.230.000 personas por el país, y este año, con la crisis de Flybondi, intuyo que habrá influido mucho, viajó y sería casi un 20% menos. Sí, también yo creo que influye un tema de... Es que no hay aerolínea, porque tenés Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, Andes, que quedó muy chiquita, y American Jet, que es muy chiquita, digamos, es muy... Cabotaje quedó reducido a 2 jugadores. Eso, falta, en su momento se te fue la TAM en el 2020. Y te diría, cuando cualquier mercado tendría que funcionar por lo menos con 3 jugadores, digamos, para cubrir más algunos destinos. JetSmart está incorporando rutas a destinos que no están cubiertos en el interior, que solamente los hace Aerolíneas. Pero todavía falta la aparición de algún otro jugador que puede ser regional o alguna aerolínea nueva que ocupe ese lugar que está dejando Flybondi. ¿Y tenés alguna idea que falló? Porque digo, yo recuerdo cuando Macri comenzó con esta idea de incorporar a las low cost, que venía muy discutido con el kirchnerismo, que decía no, aerolíneas, que había una discusión casi de blancos y negros entre ambos grupos políticos. Se decía, bueno, en el mundo uno va a Europa y tiene esos pasajes por 20 euros, por 15 euros, por 8 euros que viajás y es casi gratis y no sé qué. Y Flybondi quiso ocupar ese lugar que no funcionó, pero también decían, va a haber un montón de aerolíneas, había como una promesa muy grande desde hace 10 años atrás, 11 años atrás, diciendo esto va a pasar enseguida y van a llegar un montón de marcas y van a llegar un montón de aerolíneas y va a ser mucho más fácil volar, etcétera. Flybondi fue el gran momento, el gran ejemplo de eso, que fue un fracaso, que bueno, estamos viendo hoy que no funcionó. ¿Pero por qué no llegaron 8 más? ¿Por qué no está pasando? Porque de hecho JetSmart es casi el mismo precio que aerolíneas. ¿Hay mercado? Porque también puede ser que haya bajado la gente no puede un viajar. Tema de, por un lado, el del management de la compañía, de que Flybondi, el negocio de Flybondi funcionó, y JetSmart está demostrando que con un management que más con mayor conocimiento del mercado aéreo, pues toda la gente que está detrás es gente que sabe muchísimo del mercado. Flybondi es una empresa que había surgido de un grupo de emprendedores locales.
JetSmart no. JetSmart es de gente que sabe, son el mayor fondo de inversión especializado en aerolíneas low cost, digamos. Ese es el primer punto, saber manejar el negocio. El negocio de JetSmart no es ultra low cost, no es Ryanair, que capaz que uno lo conoce más europeo, que decís, vuelos de 8 euros de Londres a Bucarest, eso. Claro. Y lo que te dice también que el mercado argentino no te da cuando hablas con el mercado, no te da tanto para esos operadores de ultra low cost por la distancia, digamos. Eso, un Londres-Bucarest termina siendo relativo, por más que parezca pase por 4 países de Europa, son ciudades que están relativamente cerca, son 2 horas de vuelo. Acá muchas veces para hacerte, no sé, un vuelo grande y regional tenés una distancia muy grande, que el tema de el costo del petróleo, del combustible, te juega en contra. Hay varios factores, pero bueno, también es la verdad que lo que decía Claudio también influye y el dato que decía Sebastián, no fue no está siendo una buena temporada para el mercado de cabotaje, porque no es una buena temporada para todo lo que sea consumo interno. Sí, claro. Igualmente la idea del crecimiento del mercado de cabotaje era sacarle el mercado no a aerolíneas, sino sacarle el mercado a los ómnibus, a los colectivos. Pero sacarle el mercado a los colectivos, que el colectivo es caro en Argentina. Y también viajar en colectivo de Buenos Aires a la costa atlántica vale $60, que es un montón de dinero. En un momento había... La idea era sacarle ese mercado. De hecho, en un momento que había vuelto durante el gobierno de Alberto Fernández, le habían puesto la tarifa mínima que podían cobrar por determinados tramos, justamente para que compitieran con los micros. Ahora la volvieron a sacar, pero era como toda una discusión de, bueno, le están sacando a los micros. Sí, bueno, pero viajar en avión es media hora o 40 minutos en vez de viajar 12 horas. O sea, es mucha la diferencia realmente. Y muchos aviones, muchos precios de aviones low cost entraban con precios muy competitivos. Había una apuesta muy grande de la low cost y de Flybond específicamente con el tema de Brasil, digamos, eso de aprovechar mucho turista brasileño que está viniendo, que siempre le gustó venir a Argentina, entonces, que es esa idea de combinar Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, Bariloche o Buenos Aires, Ushuaia, y ofrecer ese tipo de paquetes para los brasileños. Hay pocos brasileños también por un tema de tipo de cambio, con lo cual tampoco ese motor que se esperaba que fuera el turismo regional de países vecinos, básicamente brasileños, también faltó. Y vos no escuchás nada sobre una posible privatización de aerolíneas. Digo, no es que quieren sanearla, que gane plata para poder venderla, como pasó, como decían, con las empresas como AISA o como las empresas públicas, diciendo, bueno, que restablecer las tarifas, que estén sanas, que ganen dinero para poder salir al mercado. Nunca se sabe, pero no es ahora, no está en la agenda. Si cuando vos hablás con la gente de Sturzenegger, que es como el ministerio que está a cargo de esta idea de qué viene la privatización, no figura aerolíneas. Hoy mejor no hablar con la gente de Sturzenegger. Hoy no fue una buena semana. No, y meterse con aerolíneas es de vuelta a meterse con algo que es muy orgullo nacional, ¿no? Digo, es vuelta a un lugar delicado. Y ahora más que te digo, cuando vos tenías algunos de los argumentos fuertes para privatizar, se está perdiendo plata. Bueno, con esta nueva administración de aerolíneas, hace 2 años que está siendo superavitaria. Alfredo Sainz. Tarde para nada. Comienza el fin de semana, pero no está dicha la última palabra. María O'Donnell te dice que no es tarde para nada. Radio con Voz 89.9. A solo 46 kilómetros de Santiago, en plena cordillera de los Andes, se encuentra Valle Nevado, un destino ideal para vivir el invierno a pleno. El resort ofrece alojamiento, media pensión, ticket para los medios de elevación y acceso directo a las pistas. Este año, con la integración de La Parva, amplió su superficie esquiable a más de 1.700 hectáreas y con las mejores nieves del hemisferio sur. Valle Nevado, uno de los centros de esquí más grandes de la región, un plan de nieve imperdible. Tarde para nada. María O'Donnell. Radio con Voz. Tregar. Nosotros ponemos el sabor y Rodo Rage te tira la posta. Conoce más sobre nuestros productos en tregar.com.ar.
con Rodo Rage del risotto, señores. El plato más amado puso. Sí, igual se quedó corto un poquito el graph corto. No, pero corto físicamente. Porque es el plato más amado y menos comprendido de los arroces en Argentina. Rodo es un plato, no es una persona. No, es una persona, es una persona. Es mucho más que una persona, porque las personas van y vienen, mueren, nacen. ¿Cómo va a ser el risotto es eterno. Pero escúchame, Rodo tiende a humanizar ciertas cosas de la risotto, por ejemplo. El risotto. Hoy me apena mucho que no esté María en esta mesa, porque María me entendería, porque sé que María es muy fanática de los arroces. Muy fanática de los arroces. Pero yo soy fanática de la misma manera que Pero vos. yo te decía, a vos te puede gustar un risotto, entiendo que también te puede encantar una persona y que también lo humanizamos de esa manera, pero incomprendido me suena como mucho, que no puedas comprender. No, es completamente incomprendido. Y te lo voy a argumentar, es completamente incomprendido. A ver, risotto, un plato, muchos lo deben conocer, plato de arroz muy tradicional en los inviernos, ¿no? Es un plato de Italia, más que nada del norte de Italia, de las zonas que consumen más arroz y los quesos duros y la manteca, toda esa parte más, más del norte de Italia. El risotto milanés tal vez sea el más conocido de los risottos, que es el risotto con azafrán, y es un plato que entró muy fuerte, pero con mucha fuerza en Argentina en los 90. Es un plato casi de exportación. ¿En serio? Es un plato que hasta quedó un poco asociado Entonces, a esos sí, 90, ¿no? Tipo Claro. con la Maryland. Porque quedó. La 90 era la pizza con Maryland es champán. 80. Es 80. La ¿no? María es previa. ¿La María 90 es no era previa. la pizza con champán? Pero también es, Piegari, risotto de Piegari. Pero el tipo de restaurante que arrancó en los 90 y esos primeros palermitanos de los 90 y esos grandes lugares glamorosos de la primera La Recoba, los primeros Puerto Madero, todos tenían risotto. Y el risotto era como que estuvo bien en su momento. Fue muy bueno porque Argentina no consumía arroces de calidad. O sea, Argentina tenía el arroz como el consumo barato. Exclusivamente, vos no ibas a un restaurante a comer arroz, el restaurante y el arroz se habían acabado en los 70s con el arroz con pollo, que ya no existía en los restaurantes, no era algo que uno iba a un restaurante. Paella. Sí, pero la paella en los lugares no había lugares de paella nuevos. En los 90 no apareció eso, no surgió. Es imposible discutírselo. No, porque... ¿qué restaurante Igual nuevo de coincido los con mi 90 amigo conocés que haya hecho paellas? La paella era del bodegón español que hacía paellas al estilo argentino. San Telmo, el barrio en el... Pues claro, lo que está diciendo está perfecto. Hoy, en los 2010, 2015, 2020, lo que apareció fue el arroz seco, el arroz español, que destronó al risotto, o sea, lo sacó de ese lugar. Digo, el risotto quedó asociado a esos 90. ¿Cuál es la diferencia? Son incomparables. Pero explicar. Incomparable, Claudia. La diferencia más grande, a ver, uno es el arroz italiano por definición, el otro es el arroz español por definición. El risotto es el italiano por definición. El risotto es el italiano, el arroz seco, arroz cocinado en paella, porque en realidad paella es el objeto donde lo cocinan, no se llama tanto el plato así, sino que el objeto es la paella, es arroz en paella, podría decirle, que es un arroz seco, es el arroz más tradicional de España. Hay unos arroces caldosos en España que se parecen un poquito más al risotto, pero el arroz típico de España, el arroz de la paella que nosotros conocemos, es un arroz seco. La diferencia más clave es, en el arroz español, la idea es que vos pones el arroz, pones el líquido, es decir, el caldo, el agua, lo que pongas, y no lo tocas nunca más. Y tenés que poner la cantidad exacta de caldo que va a llevar tu arroz, lo dejas quieto, se consume ese caldo, en el momento que se consumió el caldo, quedó el arroz cocido y se quedó en el mundo más ideal de todos, un socarrat, una parte crocante abajo de la paella, que es el arroz que se secó. Riquísimo. Y muy rico. Ese es el arroz español, no se toca. De hecho, es como el asado. Cuando alguien toca el arroz español, te gritan. Dicen, no, que estás metiendo la mano ahí, el arroz ya tiene todo lo que tiene que tener. Esto se cocina, tarda 20 minutos y no hay que tocarlo. El arroz italiano es como una especie de disco, pero mucho más finito y con mucho más, también muy estricto, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que Jamie Oliver, un cocinero inglés muy, muy famoso, hizo una suerte de paella y en España lo criticaron, pero fue así viralizado? Dicen, eso no es una paella, es una porquería, los ingleses no entienden nada, etcétera. Pues son también muy estrictos en su manera de cocinar el arroz. Para ellos, la paella que hacemos en Argentina no sería una paella ni de cerca. Dicho eso, el arroz italiano es justo lo contrario, es un arroz que estás tocándolo todo el tiempo. Digo, vos ponés el arroz, vas poniendo el caldo de a cucharadas en realidad, y vas moviendo. Los 20 minutos de cocción que tarda el arroz, los estás todo el tiempo moviendo, porque vos querés que se genere, que el arroz suelte su almidón y genere una crema, que el arroz quede como cremoso, que es lo contrario a un arroz seco, que sería el arroz de paella. Son como dos miradas bien, pero bien opuestas del arroz.
España usa sus propios arroces para sus propias variedades de arroz. El bomba es el más conocido a nivel global para su paella, para sus arroces secos. Italia usa sus arroces, que los más conocidos en el mundo son el arborio, es el más conocido en el mundo. En Argentina se conoce más el carnaroli, que hoy está de moda en el mundo. Tenemos suerte porque es un arroz que se planta acá y se cultiva acá, y es el que hoy está ganando. Y hay un par más de arroces que se usan para risotos. Lo que pasó fue que en los 90 se maltrató tanto este arroz por estos lugares, este tipo de gastronomía que creció y que hizo una suerte de risotto que no era un gran risotto. Maltrato. Sí. Pero bueno es una mirada. Es como maltratar una obra de teatro, maltratar un actor. Mete muchos términos, claro, de las relaciones humanas. Perdón, Rodo. Incomprendido, maltrato. En esos restaurantes de Puerto Madero, de La Recoba, ¿el risotto estaba maltratado? Sí, casi siempre. Casi es duro siempre. A ver, hacer un risotto. A mí me gusta. En un restaurante hacer un risotto tiene una complicación, y es que son 17 minutos, más o menos, una cocción de un risotto, 20 minutos, depende del tamaño de la olla, lo ancha que sea, la temperatura que pones el caldo, etcétera, que no lo puedes dejar de mover en el mundo ideal. Eso para un restaurante es muy difícil. Es una persona moviendo arroz para un plato que te pidieron en la mesa. O sea, es mucho laburo. Recurso. Es muy caro, es muy difícil, hay mucha mano de obra. El arroz es barato, el caldo es barato, pero hacerlo es un montón de tiempo y es caro. Los mejores lugares italianos te ponen en la carta, lo ponían y lo siguen poniendo. Si pedís un risotto, tarda 20 minutos. O sea, pedilo ahora con tu entrada porque va a tardar 20 minutos, porque lo ponemos a hacer en el instante que lo pedís. No podemos tenerlo marcado, no podemos dejarlo ahí haciéndolo. Se te seca. No es el risotto bien hecho. Okay. Y después lo otro que no hizo Argentina es que no entendió las tendencias actuales de los últimos 20, 30 años del risotto, y es que hacía un risotto muy seco. El risotto que hacíamos en Argentina era un risotto que vos ponías un tenedor, lo clavabas en el risotto y quedaba el tenedor clavado. Y en Italia, el risotto... tremendo. Y en Italia, el risotto tiene que ser casi un caldo. Es decir, tiene algo que llaman a la ola. Es decir, que si vos movés la sartén donde está haciendo el risotto o la olla, el risotto se mueve como si fuese una ola. Es muy fluido ese movimiento. Okay. Y lo último que tiene el risotto es que tiene una mantecatura al final, es decir, ¿con qué se termina? Que es con una cantidad de manteca y queso de buena calidad muy grande. Vos pensás que para 400 gramos de risotto usás por lo menos 50, 60 gramos de manteca y 60, 80 gramos de queso. O sea, 100 gramos de grasa al final del risotto, que es lo que le termine de dar ese brillo, esa cosa tan untuosa, tan rica, tan maravillosa que tiene. Y también eso es caro, y también pocos lugares lo hacían. Hay lugares que están haciendo un buen risotto, hay muchas recetas de risotto. Recomendá. Tenemos algunas ventajas. Yo te recomiendo que lo hagas en tu casa. Tenemos algunas ventajas. En Argentina hay carnaroli. Vas al supermercado, y compras. Hay 2 marcas argentinas muy grandes que son Gallo y 2 hermanos, ¿no? 2 hermanos que tienen arroz carnaroli. Y vas a cualquier dietética y tienen arroz carnaroli suelto. Eso es una ventaja, no hay que comprar un importado. Por ejemplo, para hacer un arroz de paella real necesitas un bomba, y no hay bomba argentino. Tenés que salir a comprar un importado o alguno que se le parezca de los que hay en Argentina, que no son tantos. Y después, lo otro importante es hacer un buen caldo, que no es caro, hay que trabajar, hacer un buen caldo, agarrás hueso, agarrás alitas de pollo, las pones con agua y con... ¿Comprás el cuadradito? No haces lo que te dice Davidovsky, que está cumpliendo años, ya creció Davidovsky, así que no va a decir más estas cosas que está diciendo. ¿No se compra cuadradito? Compras alitas de pollo, que son muy baratas, por ejemplo, las pones con una zanahoria, un apio y una cebolla, lo cocinás 1 hora, 1 hora y media con agua, guardás ese agua y ahí tenés un rico caldo para hacer tu risotto. Qué rico. Y después es tiempo, ganas, revolver y tenés un fantástico risotto. Y al final haces esta mantecatura. En mi casa. Rodo, ¿cuándo nos invitas? ¿Cuándo nos invitas a una risoteada? No, bueno, hay lugares que yo confío mucho en risotto. Pasa que también pasó algo. Con este desprestigio que tuvo el risotto, con este maltrato, ganó un desprestigio. El desprestigio lo sacó de los restaurantes. Hoy hay mucho menos restaurantes que tienen risotto de lo que tenían antes. Bueno, en los 90, como se acuerda Alfredo, todo el mundo tenía risotto. Hoy a veces lo tiene la Alacena, que es buenísimo. La Deso, un lugar maravilloso que a veces tiene risotto. Pero tenés que ir a buscar el lugar ese que tiene ese risotto en ese momento, porque si no, medio que desapareció las cartas. Y no comas un risotto en un lugar que no sea italiano, porque no va a estar bien. Así te lo digo, no va a estar bien. Rodo Reich pasa a ser un poquito más comprendido quizás el risotto en esta época, gracias a él. Gracias. Más humanizado, mejor comprendido. Gracias, Rodo. Tregar, sabor y calidad en productos lácteos. Para el desayuno, para tus preparaciones en la cocina, para la picada. Conoce más sobre nuestros productos en tregar.com.ar.
Donde estés. En todos lados. Con vos. Están todos invitados a celebrar el aniversario de Easy, con hasta 30% de descuento en sanitarios y griferías. Si sos parte de Club Easy o Club Easy Pro, 5% adicional. Además, cuotas sin interés. Easy. Del 5 al 9 de agosto, más información en easy.com.ar. ¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío-calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Sé lo que estás pensando. Otra vez las compras con mamá y papá. Pero esta vez es diferente. Porque en Vital hay juguetes para todas las edades. Así que avisales que esta vez querés ir vos, porque no te vas a aburrir. Este mes de la niñez, aprovecha las 3 cuotas sin interés en todo juguetería. Te esperamos en familia. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Versuit, 25 años, hijos del culo. 3 de noviembre, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Versuit en Movistar Arena. 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Donde estés. En todos lados. Con vos. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Lo nuevo en Radio con Vos. Lerner, Juanse. Yo soy de otro mundo, muy lejos de aquí. Y antes que explote, me tengo que ir. Llegué a este planeta, no quiero sufrir. No sé si quedarme o verte salir. No soy verde ni soy azul. Perdidos en la Argentina, ¿dónde queda la Cruz del Sur? Tengo que encontrarla, tengo que encontrar la salida. Vengo de una estrella muy cerca del sol. Fue lo nuevo. Radio con Vos continúa. Comienza el fin de semana. Pero no está dicha la última palabra. María O'Donnell te dice que no es tarde para nada. Radio con Vos. 89.9. Bueno, ya estamos acá con nuestra querida invitada, que además de amiga es una gran periodista con muchos años de experiencia en el ámbito de la tecnología, con un gran newsletter que es Lado B, ¿lo digo bien? Lado B News. Lado B News. No sé cómo titularlo, porque digo, para mí es el newsletter de Irina, ¿entendés? Pero bueno, estamos hablando de Irina Sternik, periodista especializada en tecnología, que está presentando su libro que se llama Inteligencia Artificial. El futuro llegó hace rato. Un libro que me pone muy contento que haya escrito. Lo estoy mostrando a nuestros amigos de YouTube, porque, claro, entre bambalinas hemos hablado mucho de esta profesión con Irina y ver que, primero, que terminó la tesis hace no mucho y que acaba de escribir este libro, bueno, me ponen ambas cosas muy contentos. ¿Cómo andas, Irina? Bien, muchas gracias por la presentación. No, gracias a vos por venir. Y la excelente descripción de lo que soy. Está bien, está bien. Por un lado, postergar ciertas cosas porque por el laburo, lo que sea, y de repente hacer esto así como en un rush, como dicen, y decir, este es un fenómeno que yo tengo que capturar en un libro que yo tengo que escribir, ¿no? Aparte, quiero decir una cosa, yo tengo un chat con amigas que son periodistas, yo no soy periodista,
Y cada vez que alguna tiene algún problema con algo tecnológico, hay una que dice, espera que le preguntamos a Irina. Siempre nos salva Irina, siempre. Siempre está, preguntarle a es el Seba Davidovsky de tu grupo. No, yo me desentendí un poco. Con el paso del tiempo llamar a Irina. No, pero aparte porque como conoce mucho de los ataques en las redes, una cosa más feminista, hay mucho... Exactamente. Me gusta. Está buenísimo el newsletter. Aprovecho esto, no sé si tenés cupo para sumar gente de Irina todavía. Por supuesto. No, bien, perfecto. Entonces, aparte es un newsletter de los pioneros, ¿no? Digo, tiene una cantidad de años enorme. ¿Y cómo entra la gente? En la vieja época. ¿Cómo entra la gente para suscribirse? www.ladovenews.com.ar. Es gratis. Es gratis. Y además Irina empezó hace muchos años haciendo un blogs. O sea, ella era el lado B también. Claro. Así que tiene mucho ese espíritu, ¿no? Me parece. Sí, y el libro, ya que está ahí en la vidriera, también tiene, porque de hecho me convoca, que te mando un saludo, Antonio Santana, el editor. Qué lindo Antonio, gran cocinero. A él no le gustaba cómo cocinaba yo, pero bueno, no importa. Y gran editor, un editor de los más importantes. El lector del newsletter, y a partir de mi newsletter fue que me propuso escribir con mi voz un libro contando un poco el lado B de la inteligencia artificial. Fue una tortura porque estuve un año investigando, buscando algo que me entusiasme, ese dato que no estaba, y lo fui encontrando. Así que está lleno de chismes de la inteligencia artificial, está bueno. de cosas rechequeadas que aprendimos mal, como la fake news de la Guerra de los Mundos, que no fue tan así. ¿Cómo que no? Yo se la cuento a mi hijo siempre. Le digo, Orson Welles, no sé, en una época no existía la televisión y un tipo por la radio dijo que había un ataque marciano y que toda la gente se desesperó. Sí, a mí me lo contaban mis viejos también. Yo se la cuento a mis hijos siempre. No era así. Lo que fue una campaña de desinformación, o sea, generó un poco de pánico, muy chiquito. No pasó gran cosa. No lo escuchó mucha gente porque no era un programa muy escuchado. Y los medios de esa época escribieron cientos de notas exagerando la situación, y a raíz de eso, a partir de ahí, para no tener problemas, todos los programas se empezaron a autocensurar por culpa de eso. ¿En serio? Sí, ser una fake news de una fake news. Está bien detallado en el libro y es increíble, y también cosas alucinantes, que es el mito de los pánicos tecnológicos, el mito de Sísifo, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, que es un hombre que está condenado a llevar una piedra a lo más alto, cae y vuelve. Cada vez que llega arriba se le cae la piedra. Y una psicóloga analizó cuáles fueron los pánicos tecnológicos y qué es lo que generó. Y determinó pánico moral, médico y social. Entonces fue tipo la bicicleta, la tecnología de la bicicleta. ¿Qué pasaba? Los médicos decían que las mujeres no tenían que usar la bicicleta porque generaba cara de bicicleta. Porque fue el primer medio de transporte que la Como ahora cara de Ozempic. Cara de bicicleta, ¿qué es? En ese momento era cara de bicicleta. Pero cara de Ozempic existe. Claro, cara de Ozempic. Entiendo, pero no sé, se me vino eso a la cabeza, perdón. Que se te deformaba la cara y se te enrojecía. ¿En serio? El tren lo mismo, que te generaba un malestar cervical. El teléfono, que las voces se transformaban en fantasmas. Es alucinante todo lo que se dijo en cada nueva tecnología. Pero es cierto, siempre con una mirada política detrás, una mirada política social, digo, en algún caso. Exacto. Que la mujer no vaya a trabajar, ¿no? Como está diciendo vos. Pero que eso es un miedo, porque estoy pensando en voz alta, ¿no? Es un miedo al avance tecnológico, es un miedo, es una especie de resistencia que busca la humanidad para decir, che, esto no es tan bueno. Es una idea de generar un pánico contrario al avance tecnológico que está generando. Es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. Son como exageraciones o pronósticos totalmente inflados que después no sucede. Tipo ahora, por ejemplo, ¿qué cosas están diciendo de la inteligencia artificial que vos decís... Esto es la cara de bicicleta? Perdón, ella lo primero que hace en el libro es demostrarte que nosotros todos estamos usando la inteligencia artificial hace un montón de tiempo en cosas mínimas que no tenías, qué sé yo, en el Google Map, creo, o en algunas aplicaciones que vos no estás pensando, ahí hay una inteligencia artificial, y ya estaba la inteligencia artificial, ¿no? Claro, la nueva es la generativa, pero la otra... Sí, uno puede pensar en un mail de Gmail, qué sé yo, cuando redactás el predictivo de Gmail de qué palabras vas a utilizar. Es inteligencia artificial. ¿O se acuerdan de Clipper? ¿Cómo se llamaba? El clipcito de Microsoft. Bueno, fue el primer asistente que andaba tan mal que lo tuvieron que sacar. No, la exageración es que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Esa es la que se dice mucho. La exageración es que un agente te puede reemplazar. Es una exageración. Y bueno, vamos a verlo en algunos años, qué es lo que pasó, lo vamos a leer en el futuro. Por eso, y para que no quede viejo el libro, fui mucho al pasado.
Entonces la mitad es historia. Es como para que entiendas esta época que estás viviendo, que no es una época nueva en términos de miedo de la humanidad al futuro. Sí, me fui a la historia de Ada Lovelace, la considerada ahí ponés que es la hija de Lord Byron, ¿no? Sí, si no me equivoco. Lo vi una vez nada más. Y la mamá, como no quería que sea una poetisa loca, la metió a estudiar matemáticas, ciencia, música, y todo eso hizo que ella tuviera una cabeza medio artística y medio matemática, y cuando tradujo la famosa computadora de Babbage, en las notas al pie, que son el primer algoritmo. Claro, pues todo escrito, digamos. Es como una receta. Fue como que fue aclarando para qué sirve esto. Y eso fue el primer algoritmo teórico, porque bueno, era un papel. Pero después un poco lo formaliza 100 años después Turing. Y todo lo que hizo Turing, la verdad que es alucinante. Todos estos padres, menciono muchos padres. Vos lo pispeaste el libro y decía, otra vez un padre, porque hay muchos padres y hay pocas madres. Sí. Por eso estaba bueno que pusiste la hija de Byron. Claro, es muy interesante la historia. Y aparte los inventos se daban en las empresas de tecnología, en el mediodía se ponían a jugar a las damas, al ajedrez, a las cartas, hacían robots en sus casas. La mayoría tenía como garajes, pero no hacían startups. Inventaban cosas. Claro. Bueno, es re linda la historia. Y hoy, lo que todos conocemos, y un poco también contar qué hay detrás de la inteligencia artificial generativa, que no entiende, que es un hombre que es marketinero, ni siquiera es inteligente. Bueno, mucha anécdota. Hay algo que decís en la introducción que me causó, no sé si gracias la palabra, pero que usás dos palabras, FOMO y FOBO, que son muy actuales para otras cosas y que es interesante pensando en la inteligencia artificial. FOMO es el miedo de quedarte afuera, ¿no? Que todo el mundo está hablando de eso y vos no estás hablando. Y el FOBO es el miedo de ser obsoleto, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo siento todo el tiempo. Me atraso de leer una semana y empiezo a sentir ansiedad. Por ejemplo, esta semana que estuve en otra, OpenAI lanzó 80 cosas. Y como que te cambia todo y es el sentimiento de época, ¿no? Total, estaba pensando, vos la semana pasada estuviste presentando la CIP en Miami. Entre ellos estaban grandes empresarios de medios. Algunos iban caminando con el libro de Irina, diciendo, acá tengo el libro de Irina, permiso, me voy. Daniel Haddad, no sé si lo vieron en los videos, estaba con el libro de Irina y de hecho presentó, me parece, ¿no? Algunas cosas que... Sí, ¿sabes lo que pasó? Lo cuento. Dale, contalo. Porque es válido. Habló de FOMO y FOBO. Mirá. Y yo digo, qué loco, es lo que yo puse en el libro. Y así otros conceptos. Entonces, cuando termina la charla, le voy a dar el libro y me dice, lo compré, lo leí, me encantó y usé cosas. Era literal. Okay. Bueno, ya está uno de los empresarios que aparte está muy vinculado con la tecnología de la radio. Fue uno de los primeros, es el sitio en español más leído de habla hispana. Y sabes que yo había escuchado ya charlas de IA, sabe un montón, y cambió un poco su actitud. Entonces sentí una victoria, porque no es más tecno-optimista, está más crítico, viendo un poco, bueno... Sí, porque todas las épocas además están marcadas cuando aparecen grandes revoluciones por la visión de los empresarios, ¿no? de la tecnología. Entonces uno dice, bueno, esto va a pasar porque estos tipos lo van a hacer, ¿no? Uno tiende a pensar eso porque básicamente están construyendo, pero con el paso del tiempo y también teniendo mucha experiencia como la que tenemos en Irina, te vas dando cuenta que para esto, hace 20 años había un tipo que me decía que iba a pasar esto y no pasó. Así que ahora que están diciendo que nos vamos a quedar sin trabajo, que vamos a ser obsoletos los seres humanos, etcétera, bueno, los escucho, pero son empresarios, o sea, están vendiendo algo que evidentemente quieren vender también, o sea, que con sus servicios o con sus productos. Estamos muy aturdidos por lo que nos cuentan en las redes, realmente aturde. No llegamos a procesar toda la información. Y son difíciles de usar estas herramientas, porque parecen fácil, ¿no? Pones un prompt y te da algo, pero para usarlas bien tenés que estar un tiempo practicando. Me quería matar porque pusiste una lista de cómo reconocer los textos que se hacen con inteligencia artificial. Y hay algunas cosas que yo uso. Por ejemplo, lo de repetir 3 veces, lo uso mucho. Y lo de los 2 puntos, yo también uso mucho los 2 puntos. Las otras cosas que decís, no. Pero digo, ¿qué hago ahora? Me van a confundir con Cloud y A. Es la mujer de Cloud. No es concluyente, pero puede ser. ¿Sabés qué pasó hoy? Me escribe Karina para pedirme si tenía el libro en un PDF. ¿Quién es Karina? La productora. Karina. Nuestra Karina, porque hay tanta Karina, yo pensé Karina Milei, y dije, bueno. Me escribe el jefe. Claro, veníamos hablando esta chica se codea con quien. Y me dice, para pasarle a Claudia. Y yo leí así, que ya no veo nada, y leí Cloud. Y dije, sentí. No lo subas. No lo subas. Y después me morí de la risa, porque claro, es ese pánico que yo tengo de que todo lo que subimos a los modelos de lenguaje
es chupado Claro, por este gran hermano de palabras. Y digamos, en un momento hablas de sacar el humo, ¿no? De todo esto. ¿Qué sería sacar el humo a todo esto? Y pensar que no es posible automatizar todos los trabajos, que sí, las tareas automatizables van a ser automatizadas, pero es algo muy caro de implementar la inteligencia artificial. Ahora es bastante económico, pero después vamos a tener que pagar todo. De hecho, ya está pasando. Entonces, me parece que hay un engaño en las redes sociales, en los videos hechos para el algoritmo que te dicen, con estos 3 prompts podés hacer cosas maravillosas, y no es así. Y es bastante cruel porque los usuarios, oyentes, los que están tratando de hacer algo, sienten que todo lo tienen que hacer con IA. ¿Sabes lo que pasó en la presentación de la CIP? Todas las presentaciones, casi todas, estaban hechas con Cloud también, con ChatGPT. Es todo lo mismo, es como una homogeneización del contenido visual, y también pasa con las palabras. Les voy a leer una cita que yo me olvido muchas cosas, por eso traigo anotaciones que están buenas, las escribí y me las olvidé. Y recién digo, esto estaba bueno, entonces vamos a inmortalizarlo aquí. George Orwell, justo hablando de... En el 46, antes de escribir 1984, advirtió que el lenguaje podía usarse para no pensar. En el ensayo Política y Lenguaje Inglés, sostiene que el lenguaje solo expresa el pensamiento. No solo expresa el pensamiento, también puede bloquearlo si se llena de clichés, vaguedades y eufemismos. Eso me parece que es lo que está pasando. Es como muy de esta época, ¿no? ¿Sabés como que hay un grupo de escritores que, no sé de dónde, que proponen que escribamos con errores a propósito y que los dejemos en los libros para que quede claro que eso no lo hizo la inteligencia artificial? Es que un poco lo que pasa es que estamos en una época donde producir es muy fácil, ¿no? Me parece que, digamos, creo que todos vamos a coincidir en que producir es muy fácil, digamos, pero el tema, uno creo que se olvida muchas veces que la producción no necesariamente significa impacto. Entonces, uno dice, bueno, es re fácil hacer esta presentación. Está bien, pero vos lo que tenés que hacer es que la persona te escuche, que haya gente que esté interesada en lo que vos estás diciendo, etcétera. Entonces, parece que confundimos muchas veces las posibilidades que nos da la IA en términos de producir versus lo que en realidad tenemos que lograr, que es impacto, ¿no? Y aparte no aprendemos, ¿no? Bueno, total. En muchos casos ni siquiera la persona que lo está diciendo procesó previamente o pasó por ese proceso de aprendizaje como para decir lo que está diciendo. Claro, eso lo dice Fernando Chapachnik, que es investigador del CONICET y profesor de informática. Dice que en la escuela hay un cognitivicidio con estas herramientas, porque es verdad que la única manera que tenemos de aprender es cuando hacemos ese esfuerzo y que si usamos estas herramientas que son productivas, no son educativas, no tenemos ese esfuerzo, no aprendemos, nos salteamos ese aprendizaje. O sea, quizás un pibe lo puede repetir, o lo puede escribir, o puede hacer el mejor informe del mundo, pero el pibe le preguntás, che, ¿qué acaba de hacer hace una hora? Y quizás no tiene ni idea. Y a mí también me pasa, yo hago las notas, las edito con GPT, que tengo un editor ahí, me sugiere cosas, caigo en la trampa, le digo, bueno, dale. Y cuando veo la nota que me hizo, la mía está toda mal, y empiezo como, pierdo un montón de tiempo, dudas existenciales. Creo que le pasa a mucha gente esto. Sí, sobre qué sentido tiene, ¿no? Como hay algo medio de... el otro día escuché una charla, no me acuerdo quién era, creo que es este español que estuvo en un par de notas por acá, pero que decía algo así como una crisis como del sentido, como de la existencia, aunque no me sale la palabra ahora, ya me venía a la cabeza. Debe ser lo único que concuerdo, pero sí. De propósito. Entonces, yo tengo un amigo que, por ejemplo, es dibujante. Me decía, me es muy frustrante, no voy a dejar de dibujar, pero me es muy frustrante ver que la IA puede hacer algunas cosas parecidas a las que hago yo. Entonces, el problema no era que él no disfrutaba de dibujar, no, le encanta dibujar, pero el problema era con qué propósito. Entonces, estaba como en esa tirantez, y me parece que a veces no hay como una especie de ahora, sobre todo en muchos laburos artísticos, bueno, no sé si escritura, claro, no sé si te pasa o lo que fuera, o a algunos colegas les pasa, pero que está esta crisis de propósito, que creo que quizás es temporal, quizás no es una cosa extensiva, pero sí hay algo de, qué sé yo, turbulencia por lo menos con el propósito. A favor nuestro, hay un movimiento anti-IA cada vez más fuerte. Sí. Escribí en el newsletter pasado que Substack, que es la plataforma de newsletter, puso un detector de IA para que no se llene de basura de iSlop, la plataforma de newsletter. LinkedIn, que promovió el uso de IA, todo IA, por favor, ahora puso un botón de denunciar contenido iSlop, este contenido basura. Este texto fue hecho con IA y sacó el botón que ofrecía mejorar el texto con IA.
Todo esto es porque estamos todos hartos de leer textos escritos con inteligencia realmente artificial. es realmente insoportable. Y hay Son muy vacíos vos sabés que en el fondo hay muchos que están muy vacíos de contenido, porque como quiere agrandar la cantidad de palabras, o no sé, llegar a una, no sé cuál es el método, pero estás leyendo en todos los párrafos lo mismo dicho de otra manera, que no tiene ningún sentido. Es horrible y nos genera como un rechazo. Así como ver a los robots, ¿viste el valle inquietante? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a alguien que sabes que es un robot, que es parecido a un humano, pero que sabes que no es un humano? Te genera como... Y yo creo que eso nos pasa con el contenido hecho con IA, con las imágenes, con los videos. Sí, hay herramientas que están buenísimas y que nos pueden ayudar. Y yo quiero hacer la pregunta que me perturba a mí, que él no me da bolilla con esta pregunta. ¿Qué pensás de...? Muy apocalíptica. Bueno, no importa, yo quiero preguntar, ¿qué pensás del riesgo existencial y de lo que serían las inteligencias? Vos hablaste de las anteriores, después de la generativa, y las que vienen después, que serían la general o completa, no sé cómo se llama. ¿Qué pensás? ¿Está cerca eso? ¿Tenemos riesgo? ¿No tenemos riesgo? Yo creo que no. Sam Altman, Darío Modei, todos los dueños de las empresas, sí, y Elon Musk. Pero yo creo que no, y que sí, de todos modos es necesaria la regulación, la investigación, los salvaguardas para poner freno a estas herramientas que se pueden ir de control. En algunos aspectos son más inteligentes que nosotros, o más capaces, matemáticas, ciencias, son fabulosas para detectar enfermedades, pero con respecto a la generativa, no creo, es bastante boba, porque vieron que hay como, no sé cómo se llama ese proceso, cuando empezás a usar algo que recién salió, la nueva versión, es espectacular, pero al tiempo ya te empieza a fallar, te empieza a decepcionar, es como que todo el tiempo va y vuelve. Pero bueno, no creo que sea un apocalipsis. Y la cuestión de de los recursos naturales con la energía que se usa y el agua que se usa eso tampoco. Eso es cierto, no es un mito. Y igual depende de qué modelo, de a dónde esté ubicado, de qué sistema de refrigeramiento usan. Usan agua potable, se necesitan grandes cantidades de agua, hacen ruido, no dan empleo. No es nada bueno que vengan a Argentina grandes data centers si no nos dan nada a cambio. Y estas propuestas no nos están dando nada a cambio, como presupuesto para investigación o que contraten a personas locales para generar proyectos. Por eso es necesaria la legislación o poner pautas que nos beneficien. Ahora hay como toda una tendencia, Iru, que es esto que lo hablamos la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que en una prueba de ChatGPT, de OpenAI en realidad, un modelo se escapó, se conectó a internet y fue a buscar la solución y la trajo, y en el medio hackeó a Hugging Face. Y esta semana hubo se metió en el otro. sistema. Ahora hay Anthropic está diciendo, a vos nos pasó lo mismo. Y después ahora salió Meta también a decir, che, a vos también se nos escaparon un par de modelos, no se olviden de nosotros. ¿Será casualidad eso? Bueno, no sé, a mí me da un poco de gracia, no sé cómo lo ves vos, me da un poco de gracia porque es una movida de marketing para demostrar que son modelos muy poderosos y que ellos están trabajando en las salvaguardas. Por otro lado, seguramente hay algún tipo de riesgo si no existen esas salvaguardas, pero está ese miedo, que es un poco lo que hablamos con Cloud, de mucho diciendo, cada vez que digo Cloud, sí, Cloud Anthropic, acá, Cloud Amodei, que bueno, genera impacto en la población. ¿Vos creés que son más movida de marketing? ¿Qué te quedas más, con la movida de marketing o con el miedo a que realmente estos modelos hagan lo que quieran, no de forma autónoma, porque no es de forma autónoma, alguien le está pidiendo que haga algo, pero te da más miedo esa posible misión, o para vos es una movida de marketing? Me parece que tienen la capacidad, pero que es una movida de marketing y que somos todos un poco irresponsables al estar comunicando cosas tan complicadas de entender y asustando a la gente. Lo que pasa es que viene desde 2022, todas las semanas hay un titular bien grandilocuente, como se juntaron los 100 científicos más importantes del mundo a pedir una pausa del IA. No pasó nada. Y así una y otra vez. Entonces pierde un poco de impacto, pero estamos todos asustados todo el tiempo. Y la verdad es que tampoco sé qué va a pasar. Es tan difícil acceder a la información y a saber qué es cierto, qué es mentira. Entonces, bueno, creo que tenemos que tratar de tomar un poco de distancia y leerlo con el diario de mañana, ¿no? Como leer un poco en retrospectiva. Por eso está bueno
leer el libro. Ahí está, lean el libro Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato. Lo escribe Irina Sternik, una gran colega, y suscríbanse al lado B también, así que esa parte es gratis, el libro no es gratis. Y mañana voy a estar en la Feria del Libro de Bragado. ¿En serio te vas mañana para Bragado? Sí. Está Berco ahí también, ¿no? Mañana. Sí, Berco está a las 20, yo estoy a las 18 con Ale Bavera, ella Qué me va a lindo. presentar el libro. Es lindo. Así que, bueno, vamos a estar charlando ahí. Bueno, gracias por venir, Iru. Gracias por la invitación. Irina Sternik. Tarde para nada. Bueno, Rodo Reich a las 20:38, ya humanizamos el risotto, el incomprendido risotto. Y la mantecatura. Y la mantecatura. Qué linda palabra, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Un poquito te dio algo, te generó algo. De meterla en una conversación. Ahora quiero mantecar algo. Yo voy a asados y hablo mucho. Se habla mucho de mis asados con mis amigos de vos, Rodolfo. Además tenemos muchos amigos en común. Se habla y no siempre bien. Me da miedo lo que se dice, ¿no? Y nada, no de siempre hecho, bien. Cada tanto dicen algo bueno. Vamos, mira, si el risotto, yo dije, el risotto es un producto gastronómico, que tiene un buen nombre, pero que es barato a la vez, ¿no? Digo, termina siendo arroz y caldo, esencialmente. Bueno, frente a eso voy a hablar ahora del lujo total de la gastronomía, que estamos en plena temporada. De hecho, estamos casi empezando el terminar esa temporada. Le quedarán 15 días, 20 días más a esa temporada, que es la temporada de trufa en Argentina. Vamos a hacer un pequeñísimo... ¿No trajiste trufa este año, Rodo? No traje, hace 3 años, está muy caro, no lo puedo pagar. Ahora, antes podía, ahora ya no. De todas las cosas que me has contado... Con Alberto podía comprar trufa, ahora no puedo comprar trufa, sorry. Pero creas un reclamo para hablar de las condiciones sociales. La verdad que con Alberto se podía comer trufa, ahora con Milei no se puede. Y ahora ya no se puede comer trufa, chicos. De todas las cosas de esto, de verdad, de todas las cosas que me has contado durante todos estos años que te conozco, el de las trufas me sigue pareciendo el fenómeno más insólito de todos. O sea, desde cómo descubren las trufas hasta el valor que tienen. No sé. Tal vez lo más interesante es saber que, sigue siendo un producto súper desconocido en Argentina, pero Argentina produce trufas. Es algo relativamente nuevo. Tiene 15 años la producción de trufas. La primera trufa, de hecho, se cosechó en 2013 o 14, la primera trufa en Argentina. ¿Y dónde es? La trufa, primero, explico. La trufa es un hongo que crece bajo tierra. Se da de manera silvestre en algunos lugares de Europa, en Argentina, y hace unos años se entendió cómo se podía cultivar ese hongo. Por muchos años no era cultivable, era un hongo que sí o sí se lo cosechaba silvestre y costaba fortuna. Sigue costando fortunas, pero ahora es bastante más popular porque se lo pudo cultivar, y al cultivar creció bastante la producción. Los principales productores en el hemisferio sur de América es Chile, y estamos creciendo, y Argentina está creciendo mucho. ¿Por qué Chile y por qué Argentina? Porque la trufa requiere invierno, requiere frío. Muchos países de Latinoamérica no tienen ese frío, sí lo tiene Argentina. Para buscar ese frío lo tenés que buscar normalmente en el sur. ¿Qué significa el sur? No es la Patagonia más profunda, aunque se puede, hay algunas pruebas en la Patagonia. Casi todo hoy en Argentina, casi todo está en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El cultivo más grande es trufas del Nuevo Mundo, es el más grande por lejos, de hecho es el más grande de América Latina. Son 50 hectáreas que están en Espartillar, un pueblito en el sur de Buenos Aires. El segundo más grande es en Chillar, otro pueblo que se llama Trufas La Esperanza, que tiene 15 hectáreas. Pero a la vez hay un montón de otros que están creciendo de a poquito, que tienen 5, 6. La trufa es un cultivo que se hace, se inocula, lo voy a decir muy breve y muy bruto porque no es así, es más complejo, pero se inocula las raíces de un árbol, ese árbol se planta, se espera 6, 8, 10 años que el árbol crezca y tal vez en esas raíces, en algún lugar alrededor de esas raíces, empieza a aparecer la trufa. Así de azaroso es, así de trabajoso. Entonces vos tenés que plantar un bosque, literalmente, un bosque de roble o de encinas. Son los dos árboles. Cuando sacás un año las trufas, ¿vuelven a crecer ahí? ¿O sí, siguen creciendo por toda la zona. Está inoculado y todo eso se va contagiando. Y de hecho, cada año va a producir más. Cada año estamos produciendo más. Hablé con los chicos de Trufas del Nuevo Mundo, que son las más grandes. Lo buscan como Trufas AR en Instagram, por ejemplo. Y este año es su récord de producción, por lejos. Y seguramente con el Trufas La Esperanza lo mismo. Y hay otra llamada Trufas del Alba, que son los Pérez con Pan en Balcarce,
que están plantando trufas y que empezaron a cosechar recién el año pasado, pues fue más tardía el proyecto de ellos y tienen 5 hectáreas en Balcarce. Y hay otros en Sierra de la Ventana y hay algunos en la Patagonia y están probando algunas cosas en Córdoba. Digo, se está probando. Pasa, es carísimo, es una inversión muy grande, plantar un bosque, cuidar un bosque durante muchos años, para después ver si sale la trufa, si todo funcionó bien. Pero si sale, vendés bien. Y después Buen salir precio. a buscarla, que es una trufa la tenés que buscar. Eso a vos te gustó mucho, porque la trufa no crece arriba de la tierra, crece bajo tierra. Para encontrarla vas con unos perros especializados. Perro trufero, ¿cómo le dicen? Sí, perro trufero, que son algunas razas, además en particular, que tienen muy buen olfato, que se los amaestrió, de chiquitos se los hizo jugarse, se los hace jugar a esos perritos cuando son cachorros, con trapos que tienen aroma a trufa. Para ellos es un juego ir a buscar la trufa, no pueden trabajar, no es un perro que no entiende el concepto de trabajo. Te lo sueltan y el perro quiere buscar la trufa porque jugó con eso, entonces busca ese aroma y te encuentra el lugar sobre la tierra. Yo fui a hacerlo 2 veces ya, porque te permiten estas truferas ir a cosechar trufas con ellos. Te va el perro buscando y de golpe huele. Cuando la trufa madura tiene un olor fuerte que atraviesa la tierra, el perro la encuentra y te dice, acá. Te va la persona y empieza a cavar, y cavar despacito, porque son 20 centímetros, pero tenés que evitar romper la trufa, porque la trufa es cara si no está rota. Entonces empiezas a hacer el hueco, la sacás, tiene que estar madura. Si no estuvo del todo madura, la volvés a guardar y la volvés a tapar. No la sacás directamente, ¿no? La tenés que dejar ahí adentro. Digo, es todo un quilombo, pero funciona. Para darte una idea, hoy una trufa en Argentina, que no es el lugar más caro por lejos de trufas, vale los 100 gramos, 180.000 pesos, más o menos. La puedes comprar. Trufas del Alba y Trufas del Nuevo Mundo tienen tienda online. Puedes meterte y comprar ahora mismo una trufa. Cari, ¿quieres saber para qué la usas? ¿Qué haces para un pan con manteca y trufa? Voy a decir 2 cosas. Una, primero del precio que lo acabo de decir, muy caro, pero una trufa de 40 gramos podés generar una comida para 8 personas. Con lo cual, si gastaste 100.000 pesos, 120.000 pesos en una trufa, es un montón de dinero, ¿eh? Pero vos decís, che, ¿tenemos ganas de hacerlo? Bueno, cada uno pone 15 lucas, compramos la trufa y la tenemos. Ahora te digo. Pero de algún modo podés decir, che, no es tan imposible. Ponemos cada uno 15.000 pesos y es un chiste, es un juego que hacemos a comer esa trufa. Es carísimo, pero, digo, rinde muy bien. La trufa es aroma. Es muy raro también, porque la gente me pregunta, recién me preguntó acá, en producción me preguntó Cari y me dijo, che, ¿y es tan rica? Y no es tan rica, porque es muy difícil definir qué es rico. ¿Qué es rico? Me encanta. Está bien, pero ¿qué es rico? Es difícil definir la palabra rico, ¿no? Decir rico, yo qué sé. También te cansa, ¿no? O sea, sí, pero decís, el champiñón es rico. Es rico, sí, es rico. Bueno, pero ¿qué significa? No te diría que es rico, pero la trufa sí. La trufa tiene mucho, casi no tiene sabor, es puro aroma, pero tiene un aroma tremendo. Viene una trufa a la mesa, vos hoy hay por lo menos 25, 30 restaurantes en Buenos Aires que están sirviendo trufa porque es la temporada de trufa. Y normalmente van a la mesa con la trufa y la rayan en el momento sobre algún plato que merezca tener trufa. La pasta le hace mucho eso. No entre platos suaves, porque vos no querés tapar la trufa. Y la trufa no se cocina. O sea, vos no tenés que llevar una trufa más de 40 grados de temperatura, 60 como muchísimo, porque pierde sus aromas. Entonces casi siempre se la come cruda. Lo mejor, si vas a hacer ese juego de comprar una trufa o vas a un restaurante, es una papa, es pasta, un risotto suave, un risotto con un caldito, un caldo y nada más, digo, y queso y trufa nada más. Huevo, con el huevo se lleva fantástico. La grasa es una gran conductora de sabor. Entonces, todo lo que tenga grasa funciona muy bien. Lo que suelen hacer los que compran trufa, los restaurantes que compran trufa, es guardan esa trufa en un tupper, en la heladera, con manteca y con huevos. La manteca y el huevo absorbe el aroma. Entonces ya tenés manteca y huevos que tienen aroma a trufa. Entonces con eso haces, por ejemplo, un huevo revuelto. Nada más tan simple como un revuelto. Haces un huevo revuelto, lo pones en un plato y después le rayás o le laminás la trufa por encima. Muy poquito de trufa que sale cara. Bueno, la cocina. Es muy típica la imagen del restaurante neoyorquino. En Nueva York puede costar $4.000 en trufa, que van, te ponen una balanza debajo del plato, una balanza así de joyería, ¿no? Esas que miden de a 0,1 gramos, y te empiezan a laminar la trufa o rayar la trufa encima del plato, y vos le decís pará, y te la van cobrando por peso. Y sí, te vos decís, bueno, ¿cuánto querés? Y vos decís, bueno, tenés mucha guita, y decís, bueno, dame 100 gramos y voy a pagar $200, $300. Ay, me colgué, perdón, ¿cuánto es? Que no pasa, pero te rayan con el peso ahí. En Argentina no pasa eso. Hay muchos, de hecho, los tres me contaban, están haciendo una prueba con mostaza para un pancho con trufa real, como juego también de marca, de marketing de una de las empresas. No sé si salió o no, pero hubo una prueba dentro del equipo de mostaza para ver si funciona. Nada, van a ver que está la trufa. A mí me gusta mucho porque, a ver, es un proyecto económico. Hoy se exporta por lo menos el 60-70% de la trufa que se produce, y la idea es seguir produciendo para seguir exportando y exportar más. Argentina tiene una ventaja muy grande.
es contratemporada contra Europa. La mayor parte de trufa se consume en los países con mucho dinero, especialmente los países de tradición trufera, que son Francia, España e Italia, que ahora es verano, no tienen trufa, entonces nosotros les podemos exportar ellos trufa, y también Japón, que también es verano ahora, también Estados Unidos, que también es verano ahora. Entonces hay una cosa, la contratemporada, que hace que sea un negocio, por lo cual Pérez Compán se mete, o se mete la gente de Trufa del Nuevo Mundo, se mete La Esperanza, o muchos otros. Me parece súper interesante lo que encontrar esa ventaja competitiva que podemos tener con tierras, con el frío, con el espacio, con la ecología que tiene Argentina, para generar un producto que es uno de los grandes productos gastronómicos del mundo. Te guste o no te guste, lo quieras pagar o no te lo quieras pagar, pertenece a esa élite. Así que nada, temporada de trufa. De hecho, este domingo es la fiesta de la trufa en Chillar. Mañana es la última visita a la trufera del Nuevo Mundo en Espartillar. Digo, estamos. ¿Por qué la última visita? Porque empieza a bajar la temporada un poquito. Igual no, depende cómo venga el clima. ¿Sí? Con este frío le va a venir bien a la trufa. Este frío que empezó esta semana le va a venir bien. De hecho, hizo un poco de calor. Eso les dio un poco de miedo a muchos truferos. Porque bueno, no debería haber hecho tanto calor en los últimos 25 o 30 días. Rodo Reich. ¿Cómo puedo comer pasteles de pitufresas cuando solo puedo pensar en pastel de trufa, torta de trufa, pudín de trufa y todo de trufa? Tarde para nada. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tarde para nada. María O'Donnell, Radio con Vos. Bueno, Claudia Piñeiro, ¿nos vamos a la FED directamente? Nos vamos a la FED. Primero vamos a ver el nombre de quien se ganó las entradas para la fiesta de la FED, que es Daniela Tagliafico. Que vaya a la entrada. Mirá, la hermana del lateral izquierdo. ¿Será, no? No sé por qué. Daniela Tagliafico. Bueno, la FED, como sabemos, pero lo decimos porque probablemente haya gente que todavía no sabe lo que es la FED, es una feria de editores independientes. Okay. Es diferente a la Feria del Libro de Buenos Aires, donde están todos los editores, librerías, hay distintas stands. Acá es solamente ferias editoriales independientes argentinas, pero también hay de otros países. Hay de Colombia, hay de España, hay de Perú, de Chile, de Uruguay. De distintos lugares también hay stands. No hay stands separados. Son todas como si fueran mesas donde en cada una de esas calles donde están las mesas hay una editorial. Son todas iguales. No hay, viste que en la Feria del Libro de Buenos Aires está el stand de no sé quién que tiene una forma, el otro es más grande, el otro es más chico. Acá es todo igual. Todas las editoriales tienen el mismo tipo de lugar donde exponen sus libros y vos vas pasando por distintas calles, que esas calles tienen el nombre de algún escritor que ya falleció o escritora. Por ejemplo, de B. Hubbard, había una ahora de Beatriz Sarlo, que otros años, bueno, no estaba, Marcelo Cohen, distintos autores que ya fallecieron, muy importantes en Argentina, que dan nombres a esas calles y después buscas el número del stand. Cuando entras este año, te van a dar, este año tiene 330 editoriales independientes, que es un montón. Increíble. Un montón. Está abierto, está en Art Media, que es en Corrientes y Dorrego. En Corrientes y Dorrego, está abierto desde el jueves pasado hasta este domingo. El domingo cierra, el fin de semana hay mucha gente. Si no les gusta hacer cola, vayan temprano, porque ahí se llena de gente. Clau, ¿sabes? Me parece que abre a las 2, pero no estoy segura. Okay. Eso lo habría que chequearlo.
Bueno, ahora me fijo. Cuando entras, ni bien entras, te buscas este papelito que es el plano y las charlas que hay. Va a haber charlas... 14-21. 14-21, por eso. Va a haber charlas, por ejemplo, de gente que vino del extranjero, como Socorro Venegas, Julieta Venegas, que Julieta vive parte acá también, pero es mexicana, Socorro también. Violaine Berot, que es la autora de la obra que fueron a ver ustedes y que va a ir a ver Alfredo de Como El Bestias, lunes, que sí. adaptamos con Marcelo Moncars. Bueno, la autora de ese libro también va a estar acá y va a dar una charla. Tamara Silvia Berenice, que es una escritora uruguaya muy jovencita, de 20 y pico de años, que yo ya la súper recomendé acá, no sé si se acuerdan, el libro Sí. Larvas. Y después argentinos están Martín Coan, Juan Matio, Pablo Stefanoni, que es... de las nuevas derechas. Exacto. Uno de los que anticipó las nuevas derechas, ¿no? Sí, acaba de sacar un libro. Acaba de sacar uno nuevo, sí. Sí. Florencia Garramuño, Mauricio Cartún. No hay tantas presentaciones o charlas como en la Feria del Libro de Buenos Aires. Son más acotadas, pero son imperdibles. En general, Claro Obligado también va a estar. Hay un montón de autores que solo vienen para la FED y las charlas suelen ser muy interesantes. Cuando llegás, te agarrás el planito, que tenés todas las charlas y dónde está cada uno de los stands, porque llega un momento que te agobia porque es 330 claro. editores. Y este año, como todos los años, te regalan un libro cuando entras. Este año se llama Trabajo y tiene la estampita de San Cayetano. No sé yo nunca... Ahí. Que es justo ahora. Que justo hoy es San Cayetano y son distintos textos relacionados con eso, ¿no? Con el trabajo. Bueno, como siempre que voy a la FED, que yo lo disfruto muchísimo y que ando por ahí por todos los... Hasta que no doy más y digo, bueno, ya está, hasta acá llegué. Compro libros. O a veces me regalan también libros. Pero les voy a ir contando qué me traje este año de la FED. A ver. Mira, me traje de la editorial Alta Marea un ensayo que se llama El Gran Juego. Un análisis geopolítico del fútbol contemporáneo. De Payares Domenech, Postiglione y Mancini. Me parece súper interesante cómo el fútbol dejó de ser algo que solamente, digamos, le interesa a la gente en particular, a los fans, etcétera, sino que hay cosas que van pasando geopolíticamente y lo hemos visto nosotros en el último mundial relacionados. Un presidente pidiendo que le saquen la roja a un jugador de fútbol. Exacto, hemos visto varias cosas. Este se lo voy a regalar a mi hijo porque sé que le va a encantar. Me traje Un Sueño Raro, mirá qué finito. Es una edición de libros drama que hacen en este formato textos de obras de teatro, muchas de las cuales están en cartel. Yo esta obra la voy a ir a ver el fin de semana, se llama Un Sueño Raro, de Romina Paula, es una obra nueva de Romina Paula, la voy a ver, seguramente la voy a comentar, pero me traje el texto porque muchas veces te pasa que cuando son buenos autores te dan ganas de leer el texto después. Editorial Odelia, me lo regalaron ellos, El Rectorado, de Martina Antonini. ¿Y por qué me interesó este libro? Bueno, porque además de lo que dice atrás, que es una historia interesante, familiar, lo recomienda Esther Cross y Gabriela Margal, que son dos grandes escritoras. Y muchas veces, bueno, cuando tenés atrás una recomendación de escritoras que vos seguís, aunque yo no la conozco, a Martina Antonini, digo, vale la pena ir por acá. Socorro Venegas, que es una de las que nombré que va a estar. Yo ya recomendé varios libros de ella, de Socorro Venegas, que es una mexicana que está acá para presentar este libro. El libro se llama Leche de Silencio y es una historia... Es una novela autobiográfica. Los que están en la foto, en la tapa, yo nunca sé, chicos, cómo tengo que mover esto, para qué lado, para que se vea. Ahí es la familia de... Hacia mí. Hacia vos, ahí. Es la familia de ella, su madre, sus hermanos y ella. Y se llama Lengua de Leche porque, como a tantos mexicanos, su madre hablaba una de las, creo que son 80 las lenguas que hay en México, anteriores al español, por supuesto, en México. Creo que la de ella es náhuatl, pero no estoy segura. Y cómo esas lenguas se fueron perdiendo también por una cuestión de saber que te discriminaban si hablabas esa lengua. Entonces muchas veces las madres, por proteger a sus hijos, para que no se sepa que vienen con esa descendencia y demás, para protegerlos, no les transmitían esa lengua, ¿no? Y cómo ahora las generaciones están tratando de recuperarlo. Mirá qué bueno. Se llama Leche de Silencio, Socorro Venegas. De Claudia Massín, me lo compré, se llama La Mujer Maravilla y yo, porque Claudia Massín es una de las mejores poetas argentinas que tenemos. La poesía no siempre está muy difundida, pero no la invoco, chicos, no la puedo invocar. Micrófono. Adelante tu micrófono. Adelante tu micrófono. Bueno, Claudia Massín ahí es una de las mejores poetas que tenemos. Me parece fundamental que todos alguna vez lean los poemas de Claudia Massín. Este libro
Espectacular lo de Alfredo. O sea, era mucho mejor lo que estaba haciendo vos, Claudia. El mansplaining de Alfredo fracasando es genial. Pero aparte, yendo Estoy para el otro lado. compañera y vos me... Bueno, esta editorial me encanta. Este libro, la editorial se llama Chay. Es una editorial cordobesa. A mí me encanta. Esperá que tengo que leer el título porque Vida de Hannah Coulter de Wendell Berry. Chay tiene varios libros de esta autora. Me encanta todo lo que publican. No leí a esta autora, pero estoy segura que me va a gustar. Es también una historia de madre, hija, abuela, etcétera. Pero sobre todo sigan a la editorial Chay, escritora que tiene buenísima literatura. Las Afueras, una editorial que yo adoro, que es una editorial española. Este libro, ¿por qué? Porque es El comunista y la hija del comunista, y saben que yo tengo mi libro que es Un comunista en calzoncillos, claro. Y entonces me parece que este libro de Jean Lazarre me va a gustar mucho. También la publican a Mariana Travasio, que es una gran escritora argentina, Viola Amberot. Bueno, es una gran editorial española. ¿Es autobiográfica también esa o...? Sí, es autobiográfico. Bueno, este es el libro que le voy a regalar a Sebastián. Una novela, El Judicial, de Agustín de Luca. Lo vi a un librero recomendarlo con tanta pasión que dije, esto puede ser. Es un señor que hace toda la carrera judicial con los grises que tiene eso y con... Me hace así, Karina, pero tengo que decir algo rápidamente. El Judicial, gracias, Clau, por ese para vos, de Agustín de Luca. Este que me lo traje de la editorial Marea, que no quería dejar de recomendarlos, son... La nueva oligarquía tecnológica, que habla de, como saben, que me interesan a mí todos estos temas, pero además está escrito por Ariel Goldstein, que fue para mí un libro fundamental, el que escribió él sobre evangelismo, sobre el evangelismo cuando escribí El Reino, los cuentos de Luisa Valenzuela, de la época de la dictadura, que también es de Marea, y por último quería recomendar este libro de Zambra, de la editorial Gris Tormenta, que es una editorial mexicana que me gusta mucho, y una edición espectacular de Trilce de César Vallejo, que trajo una editorial peruana. Quiero decir el nombre de la editorial. Peso Pluma es una edición comentada del gran libro de César Vallejo, Trilce. Ahí está, toda la recomendación de libros de Claudia Piñeiro. No necesito a María O'Donnell. ¿Quién era ese? Era Johnny Viale. Bueno, nos vamos nosotros. Vuelve María O'Donnell. Se fue María, se fue el viernes que viene, tampoco está María. Así es qué barro, cómo viajan en este grupo, Alfredo, es impresionante. Pero estamos los cuatro. Es impresionante. ¿No? Otro uso horario está María. Sí, otro uso horario. Bueno, nos vamos nosotros. Qué lindo que vino María Marta García Escarano, qué lindo que estuvo Charlie López Victorel, qué lindo que estuvo Cari Broblavsky. ¿Lo dije bien? Excelente. Gracias, Alfredo Sainz. ¿Nos vamos? Nos vemos el viernes. Bueno, gracias también a Morena Baulde y a Joaquín Demarc, el equipo de redes. Gracias a Ale Barrero por la operación de streaming y a Matías, Heidbanier, lo dije bien, ahí está. Gracias, Rodo Reich, nos vamos. Feliz cumple. Gracias, querido, gracias, Claudia Piñeiro, gracias por el regalo. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Esto fue Tarde para Nada. Tarde para Nada.